Suscríbete a la Panterita. Pues de una sensación ya conocida, una sensación que ya tenemos, no hay lugar para festejo, no hay lugar para esperanza tampoco, ¿no? ¿Cómo llamar? Porque estaba escuchando hoy Ariel, ya estaba mirando el partido y escuchábamos lo de Bruno, Dani, los compañeros Johnny en Buenos Aires y por dónde agarrarnos, ¿verdad? Porque viene un rival que yo le estaba diciendo recién a Pablo, a Benru, es una subselección. Bolivia es la peor selección, o la más limitada si no quieren que califique como peor. Un fútbol que casi no tiene jugadores en el extranjero. Un campeonato que se suspendió y juega aún con los locales. Entonces viene el vagón más cómodo para subirnos y sumar. Venezuela se nos fue arriba, Chile se nos fue arriba, queda solamente Perú y Bolivia. Sí. Abajo. Buen día, Federico. Saludos a Buen todos. día, Saludos a Fabio todos. también. Yo me agarro, entre tantas cosas negativas, por lo menos un par de cosas positivas, ¿no? Primero que todo, ayer el partido nos hizo descubrir a jugadores que tienen pasta de selección. Comenzando por el arquero, que ataja había sido. Decíamos que ayer iba a estar a prueba y atajó independientemente del gol de primer palo que se desvió y creo que hizo que le sea más compleja la acción, porque después también, cuando fue llamado Carlos Coronel, ha respondido. Vareiro, a pesar de que estuvo huérfano prácticamente porque Paraguay llegó muy poco, pero en las jugadas en las que él participó, para mi gusto, tiene pasta Estamos viendo el gol. para jugar. ¿En Error, qué nadie lo momento? marcó, Otamendi estaba en el borde del área y no lo tomaba nadie, ¿eh? Sí. Y después, ¿sabes qué, Federico? Sí. Aparte lo de Matías Espinosa me parece que tiene Ahorita también pasta. bien. Campuzano me parece que también pasó la prueba. Y me agarro de un elemento, digo, de tantas cosas negativas, por lo menos no fue una goleada, porque si fuera una goleada nos iba a desmoralizar absolutamente. Por lo menos venimos, si era un 5-0, un 4-0, Federico, no sé, ¿verdad? ¿Quién iba a ir a la cancha el martes que viene? ¿Verdad? Pero el partido estaba para el 4-5-0. O sea, Sí. yo lo que voy es que está bien, perdimos 1-0 no más, pero debimos perder por más goles. Totalmente. Porque otra vez nos mostraron nuestra realidad y nuestra realidad es pobre. Futbolísticamente hablando es pobre. Porque si a mí me preguntas, ¿qué vi de diferente de la época de Guillermo Barros Esqueloto? Yo te diría los nombres, eso que vos decís, Ariel, y en positivo. Pero ahora, la forma de Pero jugar... este es un equipo que juega, Fabio. Esa Argentina- es la diferencia. sí, sí. Sin Messi todo es un equipo, un equipo aceitado. Un equipo que vos tenés que a la perfección jugarle en la presión, por ejemplo. ¿Cuántas veces ayer Richard Sánchez? Un par de veces salió mal, paso en falso en la presión colectiva. Ule, porque allá Argentina te saltea, se fue y te pone en posición de gol en 2-3 toques de primera. Todo lo que quieras, pero cuando hablaba Bruno y coincidían todos los compañeros el tema de que íbamos a tener pocas chances de gol, yo no pensé que íbamos a tener una sola prácticamente en el partido, porque fue una sola, la de Ramón Sosa, el disparo que desvió Dibu, que estaba habilitado, que iba a ser un gol de sorpresa para todos, pero eso es lo que a mí me preocupa mucho desde el punto de vista de la rebeldía, está bien, 1-0 parecía más. Pero si vamos a comparar un poquito, me van a decir Venezuela, pero Venezuela tiene un equipo más... ¿Venezuela por qué empató ayer? Porque entendió que había que salir a buscarse, a animarse. Estaba más cerca quizás el 2-0 a aquel empate, pero salió a buscar, salió a tener esa intención de ir para adelante y a nosotros nos costó todo. Y esa es la parte preocupante. A nosotros nos cuesta jugar. Viene Bolivia, la peor selección, quizás eso pueda maquillar un poco nuestra realidad y darnos ese empujón que necesitamos. Pero a mí me parece que estamos Lo que todavía pasa es muy que el partido distantes. nosotros nos imaginamos con espacio. Y vino a los 2 minutos de barato. No, totalmente. en eso estamos de acuerdo ahora. Nosotros pensamos un partido al espacio. Entonces uno se imaginaba esperar recuperar pelota larga por los costados para Almirón de mano a mano con espacio o Ramón Sosa, ¿verdad? Pero al llegar el gol, y más todavía una pelota parada, que no hace un gol de córner, ahí se cayó totalmente la estantería del plan A. ¿Y qué hacemos ahora? Claro, Ahí el tema, estaba ¿no? la intención en el 0-0 antes que llegue el gol y después del 1-0 un poquito más, un rato después de mantener un poco la postura. Esa postura era de jugar con 3 atrás, con 4 en el medio, es decir, que los carrileros emparejen a los volantes y ahí tratar de cortar ese circuito de juego de entre línea que tienen y que lo ensaya muy bien Argentina y después parar a los 3 por delante de la línea de 4 defensores de Argentina, que los 3 eran Almirón, Adam Vareiro y Ramón Sosa.
pero cuando teníamos la pelota no sabíamos qué hacer con ella. Es el mundo, ¿verdad? Esa es la parte en que nosotros tenemos que preocuparnos bastante. Jugamos contra la mejor selección quizás del mundo en estos momentos, pero tenemos que preocuparnos por lo nuestro, ¿verdad? ¿Cómo hacer para, me van a decir diferente, Bolivia, lo que decías? Bueno, no hay nadie que tenga la pelota en este equipo. No, ¿Quién es el que Son tiene Cacu en la son tranza? el único Cacu Romero. Cacu, que te porque mete un pase. Cachorro no la tiene, el Campuzano menos, Almirón es vértigo, Sosa es vértigo, Zorrito adelante, o sea, estábamos planificando de contragolpe contra un equipo que también es muy buen contragolpeador. Argentina Totalmente, mete, sí. los contragolpes que mete son... No, el repertorio que maneja Sí. Argentina es variado, amplio, de todos los colores. Es un verdadero equipo. Porque Sí. en un momento allá por los 20 metros nos entusiasmamos con un par de triangulaciones que pasaron cerca del área, pero hasta ahí nomás. Sí, Llegábamos exactamente. hasta Romero y Otamendi que defendían afuera de su área. Paraguay nunca llegó adentro del área ni para forzar algo, salvo la que está recordando de Sosa, ¿verdad? Con buen base de Almirón. Porque Almirón es todo un tema otra vez. Otra vez Sí. está en el ojo de la tormenta Miguel Almirón, pero hay que decir que ese pase fue muy bueno. El pase que le da, me van a decir, espero más y bueno, pero Sí. ¿qué tipo de compañía tuvo? Cuando lo pasaba Tagliafico ya estaba ahí Otamendi, a dónde tenía que ir. Pasó muchas veces al medio, dio una mano en la defensa, pero fue muy superado, como está mencionando el equipo paraguayo. Lo de Nico González en el primer tiempo con Iván Ramírez, nunca lo tuvo ni siquiera a distancia. Iván que fue el que le costó y era un cambio cantado. Se desorientó en la marca. Sí, era un cambio cantado. Él siempre dejaba libre de su espalda. Sí. Siempre. Y por eso González allí tuvo un callejón liberado. Por eso Garnero se dio cuenta y en el segundo tiempo lo mandó a Robert Rojas y corrigió en algo allí esa deficiencia que tuvo Paraguay en el primer tiempo. Y yendo a Garnero, a mí me pareció que tardó demasiado, y si no fuera por la lesión de Alonso, me parece que iba a mantener su línea de tres atrás. Yo pensé, una vez que ya fue amonestado Alonso en el partido, para mostrar un poco su impotencia y por qué se termina lesionando yendo al partido, me parece que por una cuestión de la intensidad del juego, que es totalmente diferente seguramente a lo que estaba viviendo él con un equipo que trabaja muy bien en Rusia, ¿verdad? Pero a mí me parece que una vez que fue amonestado y terminó el primer tiempo, había que cambiar la figura. Ir al 4-4-2, meter un volante más, o parar como paró ese equipo después de la lesión de Alonso, es decir, a Mirón por detrás del punta, o jugar con los dos puntas igual, porque era lo que estábamos ayer hablando también y analizando, que si nos hace un gol Argentina y va por el segundo gol, ¿por qué no vamos también nosotros a intentar un poco, verdad? Da lo ¿Y mismo por el qué no no hacer. había cómo? Y eso, Porque esa es la no preocupación. había alguien que meta un pase, que cuide la pelota, no había forma de golpe a golpe, no había. Era, Argentina recuperaba rápidamente la pelota y arrancaba otra vez. No. Por eso estamos, o sea, no es que ayer nos tiramos atrás porque quisimos, porque no había otra. Y esa es la parte, por Ese eso es el digo, por eso punto. hablo de la preocupación de las limitaciones que tiene Y este bueno. equipo, porque esa es la realidad nuestra, porque deberíamos hacer daño un poquito más a un equipo que sacaba y metía el pie en el pregunta es si acelerador cuando tenemos, quería. claro. Cuando quería. Ayer yo dije, y un par de amigos de WhatsApp se enojaron, cuando dije el tema de la diferencia, que Iván Ramírez estaba suplente en Libertad y que iba a enfrentar a uno que está en Liverpool, otro en Chelsea, el otro en el City, y son diferencias, ¿verdad?, que se sienten, y no es por Iván Ramírez, pudo haber pasado en un momento con el propio Campuzano. Ramón Sosa arrancó siempre bien, pero Romero, Otamendi, aparte de ser recios, siguen siendo buenos defensores, están en un nivel alto, son veloces. Entonces, eran muy pocas las chances que La teníamos. pregunta, Federico, Sí. tenemos más porque los técnicos están desfilando hace 12 años. bueno, que están pero- desfilando los técnicos por el Pero, banquillo de la selección. ¿y a dónde miramos? Porque Y por eso es el planteo ayer eso, ¿verdad? vimos, Tenemos para más. Claro, creo que Perú está como el gran perdedor, pero Perú nos sacó un punto a nosotros. Acá. Porque Perú, yo creo que, no sé si me parece que Argentina le va a ganar el martes en Lima y capaz que sea el segundo seleccionado en echar a un técnico. Porque Reynoso ya estaba casi afuera, después de la derrota con Brasil. Lo Claro, único pero, que uno mantiene con sueño con este arranque pésimo es el aumento del cupo. Porque Sí. si era el sistema anterior, yo te diría que deberíamos ir desinflando ya el espíritu. Entramos en esa etapa en que decimos también, más allá de lo que dice Federico, que tiene razón, que Perú es uno de nuestros rivales, ¿verdad? Pero vos mirá Perú y después decís, ¿pero qué hizo Venezuela? ¿Qué logró hacer Venezuela anoche? Sacó un punto en Brasil. ¿Qué hizo Ecuador? Y le ganó a la peor selección del mundo Fabio, sobre la hora, pero ganó, ¿verdad? Venezuela perdió por la diferencia mínima contra Colombia
Cierto. Y está haciendo Nos una- ganó a nosotros y le empató a Brasil. Campañón, para Cosa 3 que nunca- fechas. y sí, para por 3 supuesto, fechas, el por eso. campañón de Venezuela. Por eso, ya nos saca 4. Sí. Venezuela Vene- juega con Venezuela va con Chile, Chile, en Venezuela. en Venezuela. Y lo otro, ganó también Chile, por eso lo de Ecuador que arrancó con -3, hoy ya tiene 3 Sí. y ya no sobrepasó. En 3 fechas, en un pestañeo, en abrir y cerrar de ojos, ya está arriba otra vez Ecuador, que es de nosotros. Era mi temor también con respecto a esto, que la tabla parecía muy adversa para Ecuador, pero sin embargo ya empieza a respirar tranquilamente. Mi jugador ayer metió a Ágata. Golazo. Este chico yo lo resalté cuando nos hizo los goles en el sub-20, que nos eliminó. Bello. Lo que jugó Mira lo Soteldo. que- Soteldo lo que jugó ayer. ¿En serio? Tremendo, un segundo tiempo donde imparable por la izquierda. Y sobre todo, vos sabés que terminó en la posesión de pelota, que quizás no dice tanto tampoco. 50 y 50 terminó. ¿Por qué? Porque en el segundo tiempo Venezuela. ¿Por qué se enojaron ahí con le agarró la don pelota. Fabio? Y creo que él dijo algo. al No, terminar. tiró la pelota afuera. Tiró y dijo también algo. Ah. Dijo algo porque él sabía que el árbitro ya llevaba el silbato a la boca y ahí tiró algo que no le gustó a los brasileños. Fue un partido caliente, pero los venezolanos mostraron mucho carácter. Fueron un equipo con... A Neymar le insultaron, ¿eh? Sí, con Le mucho tiraron una carácter. bolsa de porrón en la cabeza. Eso al salir, cuando estaba saliendo, sí. Y él se puso a discutir con gente que estaba en la tribuna. He visto. Es el drama, entre comillas, de Brasil. El drama. Pero el drama lo tenemos nosotros. Pero Brasil, eso también saben que... Por eso te digo. Neymar te puedo asegurar que jugó caminando, seguro. Pues ellos saben, Claro. subestiman este tipo de partidos también. Juegan Claro. en función a las exigencias. Totalmente. Ahora vienen contra Uruguay, por ejemplo. Ahí ya es otra En el cosa. centenario. Sí, sí. Pero siguiendo con lo nuestro. Romero Gamarra del arranque y 2 puntas, ¿verdad? Contra Bolivia. Tony con Adam. Con sí. Adam Vareiro. Sí, hay que jugar. No hay otra cosa. No hay otra. Hay que asumir el protagonismo acá y bombardear el arco boliviano. No tenemos otra. Acá sí que hay que ganar de cualquier manera, porque si acá no se gana así, Federico, allí sí se nos cae toda la estantería del futuro. No. Acá si no se Olvídate. gana, yo estaba escuchando ahí que tiene Calvin o no sé qué. Esta Sí, mañana ya vos no. estaba diciendo. Yo estaba proponiendo tener Claro. una de bingo. Un, sí. un amigo me mostraba la racha de Bolivia que nos gana hace muchísimo tiempo. Y, ojalá no sea, no, yo le digo, no, ya no puede ser eso. Tenemos que dejarnos de la eliminatoria si eso ocurre, ¿verdad? Porque bien pintaste, Federico, ese equipo es prácticamente amateur. El equipo de Bolivia. No está en un nivel, en otro nivel. Ese no te puede ganar. Ese no Porque te si puede bien ganar. cierto nosotros no le hacemos goles a nadie, no le ganamos a nadie, estamos arriba todavía de Bolivia con los jugadores que tenemos en Europa, en Brasil, en Argentina. Bolivia ya no tiene ni eso siquiera. Y se juega en el llano, o sea, hay que ganar. Bolivia está con 0 puntos, Bolivia. Sí, claro, Con ganar, 0 perdidos. exagerando, ganar 0,5 y después, como se dice en la guerra, reagruparnos, recuperar soldados caídos y ver qué se puede hacer con este equipo, con este material, contra otras selecciones que ya mostraron también sus virtudes. Chile ayer, Colombia también, que se le escapó el triunfo sobre la hora, dentro de una estrategia medio rara porque... podían haber cambiado el arquero antes, no lo hicieron y bueno, después terminó eso en una situación que incomodó a todo el equipo, ¿verdad? Porque estaba un poco condicionado el arquero de Colombia y Uruguay apretando y terminó empatando el partido. Pero son dos selecciones demasiado potentes. Hicieron un partidazo. Hicieron un partidazo, sí. Un sin partidazo en el que Colombia tuvo que haber sido ganador. Vamos a Garnero y Gabriel Ábalos. El técnico y el delantero que entró faltando muy poco. Está la conferencia de prensa, o parte de la misma, para escuchar un poquito lo que dijo el debutante técnico de la selección paraguaya ayer. A ver si tenemos a Garnero y a Gabriel Ábalos. Y la verdad que pensábamos otro juego, pensábamos que íbamos a tener dificultades, no pensamos que no iban a hacer un gol tan rápido y la manera que lo hicieron es quizá la manera que menos chance tenía el rival. Nosotros somos fuertes en el juego aéreo y a los 3 minutos nos pasaron a ganar con una pelota parada y jugamos con un equipo muy aceitado. No voy a hablar de Argentina, un equipo que es muy difícil quitarle la pelota y eso sufrimos mucho en el primer tiempo por querer salir en forma descoordinada. Nos ganaban con mucha facilidad las espaldas y la verdad que... Bueno, ahí estaba Garnero, el análisis que hacíamos todos, ¿no? La forma descoordinada de salir, como en el primer tiempo, porque el primer tiempo fue el de mucha superioridad en el juego. El segundo tiempo ya fue de un
una conformidad argentina. Tocaba Otamendi para Romero para Tagliafico, Paraguay no salía. Tuvimos como 15 minutos así. Sí, vos sabés que una parte de Garnero dice en la conferencia que la intención de ellos era cuando Argentina se cerraba un sector desde el punto de vista de tener muchos hombres en un cierto sector del campo de juego, digamos la derecha, destapa mucho el sector izquierdo. Pero nosotros nunca fuimos capaces desde la derecha o viceversa, desde la izquierda, hacer un cambio de frente y tener espacios para hacer eso que vos decías, Federico, de Fíjate, llegar para desbordar, ¿verdad? En el segundo tiempo hay una linda jugada que Cachorro hace un cambio de frente que casi llega Ujú. Sí, a recuerdo. dejar mano a mano a un hombre y corta, no sé si Otamendi o Tagliafico cierra a alguien ahí. Cómo son contadas las situaciones que uno las recuerda, ¿verdad? Así. Sí, porque para ese tipo de jugadas, como dijo Garnero, hay que tener ese hombre de pausa, como vos decís, que levante la cabeza y diga, allá está el juego ahora, allá está el hueco, ¿verdad? Sí. Y porque Argentina, si vuelca el juego hacia la derecha, tiene 5 o 6 hombres alrededor del balón, y eso dificulta mucho el trabajo de cualquier equipo si quieren hacer un juego en corto, ¿verdad? Entonces era cuestión de cambiar para el otro lado. Sosa recibió algunas pelotas, y Sosa otra vez mostró que es un jugador de selección que está ahí, ya hemos ganado un jugador Es muy con él. interesante, Sosa, Sí, ¿eh? hemos ganado un Mejor jugador. Mucho por el arropado. medio, a diferencia del partido anterior, mucho por el medio. Por el medio, sí. Por el medio. No generamos pues, el juego para... Bueno, creo también que es una cuestión táctica de movimiento que le asignó Garnero, ¿verdad? Pero yo me imaginaba él explotando más por el costado. Pero, insisto, el gol me parece que desbarató todo. El plan A principalmente. Nos dio otro tipo de responsabilidad. La responsabilidad que nos cuesta de armar juego, de llegar, de abrir defensa. Y no tenemos. Incomodar, Exacto. impacientar al rival, ¿verdad? De esperar, como nos suelen hacer nosotros aquí. Sí, y yo Bueno, creo que bravo, Garnero, sí. yo coincido también que tardó en los cambios Garnero, pero a mí me parece que él quiso llegar con vida, digamos, hasta el último minuto. Entonces no quiso desordenar ni jugarse, por ahí generaba algún córner, un tiro libre, Él planificó, conseguía el empate. Él planificó con el 0-0 y planificó con el 1-0 porque es como que dijo, voy a cambiar a los 70 tal jugador, forzar a los 80, pero ya un poco muy tarde, ¿verdad? Dentro, para mí en un momento dado, dejamos que demasiado se relaje Argentina y esa es la parte preocupante para mí, no apretar un poco más en el medio, de, no sé, Y ganar la pelota aquí. Esa Yo es le dije la... a Ariel ayer cuando estaba mirando, le dije, parece esa pelea de boxeo que arranca con todo y allá por el round 5, 6, los dos están medio cansados y quieren que termine el round nomás. Porque Argentina tocaba atrás, relajadísimo, y Paraguay no salía. No. Y esa es la parte de forzar un poco al rival desde el punto de vista de jugar un poquito, Pero yo no creo digo que- demasiado, ¿verdad? Yo creo que los nuestros estaban cansados por lo que tuvieron que correr. La intensidad del primer tiempo en el fue primer tiempo, terrible. la intensidad. A mí Sí, me parece fue que terrible eso. Yo vi algunos primeros planos ya en el primer tiempo, de Balbuena, de Junior, de el propio Richard Sánchez, es que más, estaban... Junior podía haber evitado esa tarjeta amarilla porque era una jugada en donde el jugador iba a entrar en diagonal y había varios hombres de Paraguay ahí para detenerlo, ¿verdad? Y él como que se apura a meter una patada fuerte porque era hasta chequeable, ¿verdad? Seguro se chequeó, pero hasta ahí, no llegó a una alta intensidad, pero fue una patada innecesaria, ¿verdad? Que lo condicionó. Si acabamos de jugar con línea de tres, yo propongo Tito Villalba carrilero por derecha. Por ejemplo. Y ahí... ¿Cómo? Carrilero por derecha, Tito Villalba, si vamos a jugar acá de línea de tres otra vez. Bien ofensivo. No, es que con eso es que si vos decís, yo inclusive te agrego, Tito, no, Tito a claro. la derecha, Ramón Sosa a la izquierda, entonces Sí, los tres sí, atrás nomás sí, defendiendo, sí, bueno, sí, sí. y después mucho Sí, adelante, Cacu totalmente. entre ellos. Acá nos O sea, preguntan quién le perdió la marca a Otamendi y yo no sé quién tenía que marcarle, pero Otamendi arranca desde Me el estaba marcando borde del Juanma área. que en zona fue la marca eso, zonal. eso quisieron hacer porque ellos pensaron que los argentinos iban a atropellar hacia el área chica desde el punto de vista de ir al juego aéreo ¿Cómo que directo. se pasó después un córner de Polo otra vez, un remate en el borde del área, un hombre solo de vuelta. Y ir al juego aéreo directo, pero esto fue estudiado también por Argentina, hasta eso tiene, ¿verdad? Claro. Dentro de los planes que maneja el técnico, de no ir directo al juego aéreo, no, habrá dicho que con estos tres de atrás que son de tanto oficio, más Álvaro Campuzano, que vio su altura, me imagino, más Adam Vareiro defendiendo en los corners, dijo, no, que vamos a ir al juego aéreo directo con ellos, hagamos una jugada de pizarra y le salió muy bien, ¿verdad? Que era justamente Otamendi desprendiéndose y saliendo por detrás de todos para disparar a largo. Y esa pelota no iba a gol, lamentablemente. Almirón por la zona que le estaba marcando a Otamendi. Romero Gamarra es el único jugador que tiene pienso y pausa, sí. Sí. Para hacer jugarlo de adelante, sí, el único. ¿Qué otro jugador hay? Vamos a estar con el colega de Bolivia primero. Porque ¿qué otro jugador hay que haga jugar? Y ¿No es, Gastón. verdad? Gastón un poquito más. No, terminamos con Gastón. No, Fabio. pero vos me preguntás, jugador de características que van a jugar. ¿Y Y a quién claro, jugó Gastón?
Y vos me decís jugador que hace jugar, y él pisa la pelota, mueve, levanta la cabeza. No. Estamos hablando de jugador que hace jugar al equipo. Yo te digo, tenés Gastón Jiménez. Yo sé que es muy resistido. No. Matías Roca también. ¿Verdad? Estamos de acuerdo con Matías Caco. Roja, sí, puede ser, ¿verdad? Sí, Un poco el de mixto. Racing. Yo no te El digo de que sea Racing. titular. Estamos coincidiendo, Federico y Ariel, que Caco tiene que ser titular ahora. Caco, sí. Caco es titular. Totalmente. Pero vos preguntás después, yo te digo quién puede manejar la pelota, pero no. Porque no puede ser también que tengamos uno solo en toda la expansión del fútbol paraguayo. Es increíble. Ayer como jugó James, que es un crack, ¿verdad? Sí. Pero ayer James volvió después de 4 años borrado por la selección colombiana. Hizo un partidazo. Estamos con Álvaro Rodríguez, colega boliviano de Fútbol Manía. Álvaro, ¿qué tal? Buen día. Acá te saluda Federico de ABC Cardinal, con Ariel, con Fabio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Federico? Un saludo también para Ariel, para todo tu equipo allá en Paraguay. Bueno, estamos, te imaginarás, ¿no? Golpeados anímicamente después de todas estas fechas eliminatorias. No sumamos ni una sola unidad, así que imagínate que si nosotros somos iniciales, como está el hincha boliviano, como están también los jugadores de la selección boliviana, ¿no? Que la verdad que pegó duro. Ayer una derrota con Ecuador, cuando se merecía por lo menos un punto. Con el empate me parece que... Bueno, parece que se fue un poquito Álvaro, pero estaba hablando del tema del empate, que por lo menos eso le... 1-1 terminó. estaba Sí. sobre el final. No, la última Fabio. jugada. ¿Vos sabés qué pasó? Pelota frontal, no rechaza el jugador de Bolivia. Le pasa, mide mal el balón, dentro de lo que estábamos hablando, las limitaciones de ese equipo, y desde atrás llegó el jugador ecuatoriano para resolver ese momento, ese fallo, ¿verdad? rumbo al Mundial. A ver. Álvaro, se perdió un poquito el contacto y uno entiende que están sin ningún punto, que ayer pudieron haber empatado ante Ecuador, pero la realidad sigue siendo la derrota. Y bueno, ¿qué representa para usted el partido del martes? Nosotros, te soy sincero, decimos, bueno, Bolivia hay que ganarle como sea porque está en una realidad bastante pobre, bastante limitada. Es el equipo al que hay que ganarle. ¿Qué expectativa tienen ustedes de lo que va a ser el partido aquí en Paraguay y de nuestra selección? Bueno, a ver, espero que esté llegando en buenas condiciones. Creo que la realidad indica de que el favorito para sumar puntos frente a Paraguay van a ser ustedes. Obviamente Bolivia no tiene mucho para ofrecer de visitante. Va a ser un equipo defensivo el que presente Gustavo Costas, muy poco ofensivo. Me parece que va a echar mano de Jairo Quinteros en lugar de Cuellar, que tuvo muchos errores cuando está por derecha. Y después no creo que cambie mucho. Va a ser un equipo defensivo con una línea de 5 en la defensa, que a momentos podrá formar una línea de 3 cuando se trate de atacar o tener contragolpes por los costados, con Diego Medina, con Roca, que tuvieron un buen partido frente a Ecuador, pero la línea defensiva no creo que va a sufrir un cambio. Te repito, la salida de Héctor Cuellar me parece que va a ser reemplazada por Jairo Quinteros, jugador de Bolívar. Después no creo que haya mayor variante. En la mitad de la cancha, un doble 5. Me parece que va a estar Justiniano con Villamil para tener marca en la mitad de la cancha y dejando en el ataque solamente a Marcelo Martins, ¿no? Como un 9, como un hombre de punta. Después todo se va a replegar en la mitad de la cancha. Entonces yo creo que va a formar, como te decía, con Vizcarra en la portería, en la línea de 3 con Quinteros, Aquín y después José Sagredo. Por derecha Medina, por izquierda va a estar Roca, en la mitad. Bueno, tenemos problemas lamentablemente, estábamos por la mitad ¿Sabes del equipo. ¿Vos qué querías? Le quiero preguntar, a ver cómo nos van afuera. Lógicamente, ya sabes más o menos uno, pero sin respuesta política le quiero plantear algo. ¿Cómo nos ven ellos? ¿Qué opinan de verdad de Paraguay? Se cortó, mira, no te quiero perder. ¿Cómo nos ven en Paraguay? ¿Cómo nos Sí, ven? Bolivia, Yo me ¿cómo nos ven? acuerdo que Pero fuera de bola, sí, con sinceridad le vamos a decir ¿qué piensan? la última vez que nos fuimos a Quito, los ecuatorianos nos daban fuerza. ¿En serio? No, me río porque por la Porque- realidad. no, porque así Sí. nos dan fuerza, nos decían cuando terminaba el partido. Nosotros alzábamos nuestro equipo y después de perder por goleada. Ah. Está Álvaro. Hola, no sé si por acá Ahora se me escuchan sale mucho mejor. para poder tener este contacto, compañeros. Ahora sale mucho mejor. Acá mi compañero Ariel te quiere hacer una pregunta, porque así como ustedes están en un mal momento, también nosotros a nuestra manera, Paraguay,
está en un muy mal momento. Preguntarle a Ariel. Álvaro, ¿cómo nos ven ustedes? Pero te pido, no quiero respuesta política, por favor, decí lo que pensás, nadie se va a enojar acá. ¿Cómo nos ven ustedes allá? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Ganables somos, por ejemplo, el martes en Asunción para ustedes? A ver, el concepto que tenemos de la selección paraguaya, te lo decía, no hace instantes nada más, creo que también están ustedes en una situación no muy cómoda, ¿no? Hablando de lo futbolístico, hablando del rendimiento del equipo, el cambio de técnico que tuvieron, notamos de que también están teniendo momentos complicados con la selección paraguaya, pero no dejamos de rescatar esa garra paraguaya que tienen ustedes al momento de jugar, ¿no? Más allá de la boliviana, creo que ustedes están un poco más arriba que nosotros, con el respeto que se merecen nuestros jugadores, pero en Bolivia se habla mucho del rendimiento individual de cada jugador, entonces respetamos mucho a Paraguay. Paraguay, yo creo que si bien está golpeado futbolísticamente, que también está queriendo intentar agarrar ritmo futbolístico en estas eliminatorias, más allá de aquello, creo que el plus que ustedes tienen es que en Bolivia estamos teniendo un recambio generacional, si se puede decir de aquello, pero con muchos jóvenes que se les da la oportunidad de llegar a la selección boliviana, pero que no están jugando. Y además la mayoría de nuestros jugadores, por no decir todos, están jugando en el medio local. Todos están jugando en el medio local, excepto algunos que otros satélites que tenemos afuera, como Jaume Cuellar, como Henry Vaca, como Marcelo Martins, y después muy poco afuera, después todos son del medio local. Entonces respetamos a Paraguay, creo que Paraguay en casa se va a hacer fuerte, teniendo en cuenta que a Bolivia le están tomando como un comodín sacarle puntos en La Paz, y más aún es prohibido perder con la selección boliviana en su casa. Entonces, así de esa manera, con ese respeto que nosotros le tenemos, el favorito a ganar y a sumar puntos es su selección. Está bien, nosotros tenemos prohibido empatar, o sea, el lema que hay acá contra Bolivia cuando estamos viendo lo que fue la eliminatoria pasada, que es el 2-2, un equipo boliviano que era superior, como decís ahora, ni la altura de La Paz puede utilizar como aliada, como en otros tiempos donde se hacía tan fuerte. La última, Álvaro, el tema de Gustavo Costas, ¿tiene algún límite? ¿Hay algún momento de tolerancia para él? A ver, ya se comenzó a hablar muy temprano acá en la ciudad de La Paz de que la Federación Boliviana de Fútbol, a ver, un trascendido nada más, no es nada oficial, pero de gente que está muy cercana a la federación, gente que por ahí tiene su Twitter abierto y alguno que otro comentario lo hace, se habla de que este partido con Paraguay depende mucho de la continuidad del director técnico Gustavo Costas, inclusive ya estaría teniendo algunos nombres en carpeta el presidente de la federación, el comité ejecutivo, y es real, mira, no se ha sumado puntos, de 9 posibles, de 9 puntos posibles no se sumó nada, se perdió con Brasil, se perdió con Argentina, bueno, lo de Brasil lo sacamos, pero Argentina en casa se perdió, se pierde con Ecuador, no se suma puntos, estamos con 0 unidades en el fondo de la tabla de posiciones, y a ver, este partido con Paraguay es decisivo para tomar decisiones, si Gustavo Costas continúa, si Gustavo Costas decide renunciar, porque a momentos se ha notado que el técnico está por tirar la toalla por las condiciones que te ofrece el fútbol boliviano y por el presente, paros que tiene el fútbol boliviano, impugnaciones que tiene el fútbol boliviano, el tema de amaños que ha salido recientemente, que ha paralizado el fútbol, el tema de los árbitros que están involucrados en este tema de amaño de partidos, en las apuestas. Entonces, toda esta realidad me parece que también a Gustavo Costa le está haciendo pensar si continúa o no al frente de la selección, más allá de los resultados, te digo. El presente y las condiciones que tiene el fútbol boliviano son muy pobres, y eso es real. No tienen dónde entrenar, no tienen una casa de la verde, los equipos a veces no quieren ceder a sus jugadores, esto de los paros, te decía, entonces complicada la realidad, pero sí Paraguay va a ser un termómetro para saber si el director técnico continúa, en su caso renuncia, o la federación toma la decisión de sacarlo de la cabeza de la selección. Bueno, está Álvaro, se van a enfrentar los dos equipos con realidad más pobre de la eliminatoria. Tendría que sumar a Perú, pero Perú está en otra historia con Argentina, pero realmente muy mal arranque, y ya estás hablando entonces que podría tomar alguna decisión la Federación Boliviana de Fútbol. Gracias Álvaro, un abrazo. Un abrazo para ti, Federico, para toda tu audiencia. Dios mediante estaremos ya llegando
a Paraguay para este partido, y lo decías bien, se van a enfrentar dos selecciones muy golpeadas en lo futbolístico y con una realidad y con una necesidad de sumar puntos y sobre todo no hacerle perder la esperanza a sus seguidores, tanto en Paraguay como también en Bolivia. Un fuerte abrazo, esperamos tener un contacto a mediodía también con Fútbol Manía con ustedes, va a ser un placer tenerlos en el programa. Fuerte abrazo. Abrazo, y así será. Álvaro Rodríguez de Fútbol Manía, 2 en punto, 21 grados, viernes. El arquero, ya hablaba Ariel, asentía Fabio. Iván Ramírez le costó, el resto más de lo mismo. Ya conocemos a Gómez, Balbuena. Alonso creo que hizo un partido superior al que esperábamos o al antecedente que tuvo en Venezuela. Sánchez sigue sin rendir bien en la selección, salvo el segundo tiempo con Venezuela, que entró y movió un poco. Estamos tan acostumbrados a pocas cosas que cuando alguien mueve algo, alguien saca al equipo, mete un par de buenos pases, ya decimos jugó bien. Cuando en realidad para un seleccionado, un jugador de selección, tendría que ser una normalidad el tema de dar un buen pase de 30 metros, ¿verdad? Estamos, como dice, la vara baja, pero a ver, lo de Almirón, ¿revisable o no? Si juega con 4 en el fondo, si juega con 2 puntas, Tony Sanabria, con Adam Vareiro, si juega con Sosa a la izquierda, un doble 6, a la derecha Almirón o Tito Villalba de arranque, contra Bolivia en el Defensor del Chaco, o para cualquier técnico con la realidad que tiene Almirón a nivel internacional, es casi un pecado ponerlo en el banco, que venga el técnico contrario, por ejemplo ayer Scaloni dice, mira, lo tienen en el banco Almirón, o viene Gustavo Costa y dice, mira, en el banco Almirón, cuando ellos tienen la idea que es el mejor jugador de Paraguay. Pero en la selección no. Mira que yo era reacio a eso. Yo creo que entonces, tiene, Almirón tiene que jugar. Federico, yo creo Sí. que tiene algo en la cabeza Miguel Almirón con respecto a ese tema de que él tiene que mostrarse más. Pero hace mucho ya, Pablo. Pero eso ayer le juega sí, pasada. ayer mostró síntomas de eso, porque había una pelota que él, vos sabés que le hizo el túnel al rival y salió por izquierda, una muy buena jugada de Almirón. Y después era cuestión de hacer la pausa, descargar sobre el medio, estaba cerca del Campuzano, Richard Sánchez, o hacer el cambio de frente que nunca hicimos. ¿Y sabes qué hizo él? Volvió a seguir sobre ese sector derecho hasta encerrarse, lo enjaularon los argentinos y salieron limpiamente con la pelota. Le quitaron la pelota a Almirón. Sí, se metió al lugar menos aconsejable. Sí, primero hizo bien la jugada y después acuerdo. cuando ya tenía que descargar, él siguió con la pelota como queriendo demostrar algo más. Sí. Ese plus que nosotros tanto le pedimos, pero que hay muchas veces en donde el juego necesita otra cosa y no precisamente que él en lo individual gane, Federico, ¿verdad? todo muy lindo la presentación, la marca Almirón que nos da en la selección, ¿verdad? Pero el problema es que su rendimiento hace un llamado a la banca de suplencia. Hagamos ¿qué produjo Almirón en los 3 partidos de eliminatoria? Qué cosa distinta. No. Y si no juega bien, porque yo, por ejemplo, yo agarro tu planteamiento y para mí tiene que ser suplente. Y el Tito que tiene un gran momento, tiene gol, remate de media distancia, pelota parada, velocidad. Darle la posibilidad desde el arranque. Sí. Y lo tenemos al Almirón ahí, hasta tanto se justifica. Porque ayer Tito entró cuando el partido ya estaba muerto. No puedo decidir nunca. Estuvo más como lateral derecho que como carrilero. Es más dentro de esos jugadores que vos decís, Ariel. Yo jugaría con los 3 internos que le gusta jugar con Garnero y que uno de esos 3 internos sea Cacu Romero, pero con una función mucho más adelantada, es decir, que vamos a jugar con 2 nomás de volante que serían Campuzano y Villasanti, si se recupera, por delante de ellos Cacu como distribuidor, como una especie de enganche, y por los costados, claro que sí, seduce lo de Tito y ya después de lo que pero iba a jugar con un solo delantero de área. Sí, yo creo que va a jugar así Garnero. Con 2 no creo que juegue, pero sí. ¿Vos decís que va Adam Vareiro o Tony? Adam, para mí tiene que jugar Adam. Vamos a cruzar mucho. Mostró credenciales, ¿eh? Sí, van a llegar pelotas cruzadas. Y sobre todo si juega Tito, si juega Ramón Sosa, si van a jugar 2 laterales con oficio, vamos a tener muchos desbordes. Porque eso es lo que va a pasar, ¿verdad? No es que el equipo va a hacer, mira lo que cambió Paraguay, cómo mejoró contra Bolivia. No, es que va a ser así, naturalmente el juego. Desde lo que dijo el colega, por dónde están ellos, y dentro de esta, no sé si llamarle castas o niveles de equipos que hay en las eliminatorias. Está Brasil y Argentina ahí arriba, después viene el segundo lote donde están Uruguay, Colombia, puede estar Chile con ellos también. Ecuador, y después viene el otro lote donde estamos nosotros, o sea, Venezuela por encima de nosotros, sí, hasta el nivel futbolístico,
Perú ahí un poco igualándonos, pero con una realidad un poco distinta, ¿verdad? Y después el último que está en el subterráneo prácticamente es Bolivia, ¿verdad? Así, No, Bolivia está en el subsuelo. Y sí, está Ahí ahí. Bolivia no está en la discusión. Claro, no está. Nosotros, si no le ganamos a Bolivia, vamos a dejar de estar en la discusión. Por eso es tan importante el partido del próximo martes. Vamos a ir a Edgar, seguimos con la selección. Después seguramente vamos a cerrar con voces de los protagonistas, ¿verdad? De Gardena, precisamente. La conferencia de prensa entera, yo no la pude escuchar íntegra, no la escuché, porque estábamos mirando otros partidos también ayer. Y ver el tema de Almirón, ¿verdad? Que todos convenimos que es el mejor jugador. Vos le preguntás a cualquiera del exterior y te dice Almirón, pero que acá creo los tres vemos la posibilidad que pierda el puesto para el partido del próximo martes. Es lo que Contra corresponde. Bolivia. ¿Lo va a hacer Ganero? Eso ya puede... esa está. es la gran duda, ¿verdad? ¿Quién Pero se anima a ponerle el cascabel? Y no es por Miguel, no es que Miguel tenga mal carácter y si lo ponen... No, Cuestionamiento no va a es tener. por la Guerrero. circunstancia. Si toma esa decisión, cuestionamiento no va a tener. Yo te puedo asegurar que habilita el WhatsApp y de 10 hinchas, 9 van a pedir que la sea suplencia suplente. del Sí. Tengo, antes de todo eso, quiero hacer una pequeña pausa y quiero dar una bienvenida, por favor, hoy. Vamos a preparar la bienvenida, porque atención, Federico Ariel. A ver. A partir de ahora, Radio Oasis 94.3 FM de Pedro Juan Caballero se suma a las retransmisiones de ABC Cardinal. Un saludo grande a todos los colegas, amigos de la 94.3 FM, Radio Oasis, en Pedro Juan Caballero. Bienvenidos y forman parte también de la familia de ABC Cardinal a partir de ahora. Radio? Sí. Forman parte de la primera. Ay, también, vamos a la volver primera. el año que viene, 2 de mayo. Un volvemos. saludo a la gente de las negras. Sí. Que preparen las habitaciones. ¿La negra será que está todavía? Supongo que sí. Pero por supuesto, mobiliario de la ciudad. ¿No? Ah, bueno. Sí. Ojalá. Allá Por vamos a la favor. negra en cualquier momento. Un saludo para Rodrigo Carlos. Un saludo, está ahí afincado ahí en Pedro Juan Caballero. Amigo Rodrigo Carlos. Rodrigo, sí. Sí, el hermano de El Motoqueiro. José. Rodrigo, Motoqueiro. pero- Espectacular. Sí. El famoso ahí nomás. Ahí nomás, sí, Ahí Fabio nomás. lo conoce muy bien también de Sí, la me época de acuerdo, la amigo. 180. Y él es motoqueiro, periodista, locutora, ¿no? De todo. No, él es un capo. Rodrigo Sí, Carlos, siempre capo. fue así, sí, un capo. Sí. Vamos a Edgar, seguimos con el debate, con el juicio. Hay gente que no le llenó el arquero, ¿cómo puede ser? Alguien que haga jugar y que no sea Romero Gamarra, me dijo Gastón Jiménez. Fabio, me enojé, disculpame Fabio, no fue ya con sé, vos, pero sino porque no iba a ser convocado más y ahora aparece como moneda de cambio, de salvación. Willy Mendieta desapareció, en Cerro no hay, en Olimpia no hay, en Libertad. Este chico que se lesionó quizá pueda... Huguito. Quintana. Hugo, Hugo Martínez. Martínez. Hugo Hugo Martínez. Martínez. Él, por ejemplo, tenía buen pase. Es tan fácil, pero tan difícil a la vez encontrar a alguien de buen pase, ¿verdad? Claro. Por eso en su equipo, fuimos- Garnero siempre en su equipo pone. Últimamente, por ejemplo, ahora viene jugando Rubén Lescano. Todavía a ver, Exactamente. pero él busca ese tipo de jugadores que tengan buen pie, que puedan Damián trasladar el juego. Bobadilla. Y Damián está tiene encendido. un buen traslado. Sí, está tiene. encendido. él rompe bien líneas y Sí. atropella el área rival, pero no sé si es un hombre de pausa, que pueda darle un poco de respiro al juego, ¿verdad? Ahora los amigos de WhatsApp sí colaboran. A lo mejor no nos estamos olvidando de uno, pero no hay. Antes, por ejemplo, bueno, tampoco Paraguay, pero antes había gente de calidad a la hora de poner los pases. Acuña. Porque Acuña era uno. Sí. Lo que pasa es que, Ariel, de 12 partidos, en 11 no hiciste un gol. Es increíble. Es una racha de equipo que, si fuera un campeonato local, tendría que irse al descenso. La campaña de Paraguay en la eliminatoria es para un equipo que tendría que irse al descenso. Había visto... Si la eliminatoria como la Copa Davis hubiera descenso, Paraguay y Bolivia estarían Sí. en el descenso. Si era tipo la Nation League que Claro que tiene va bajando de descenso, categoría. Y sí, Totalmente. y ese es el mal que tenemos, no es que uno, y buscamos razón, y yo no sé si nos mentimos a nosotros mismos, pero quiero decir que tenemos más de lo que estamos mostrando para salir de esta situación. Damos que sea el sexto lugar, el séptimo, pero no lo plasmamos. Y no es por enfrentar a Argentina, porque se sabía que el partido de ayer podía ser, sino por lo global, por lo de arrastre. Ya estamos con el tercer técnico.
en 2 años. A Osorio lo saco porque Osorio vino a tomar vino y a ganar plata acá, a nuestro país, a charlar sobre mesa, hablando de fútbol, encantando a algunos interlocutores que se quedaban con la boca abierta cuando el colombiano hablaba, pero no hizo nada. Berizzo, malo o bien, lo intentó. Los Barros malo o bien lo intentaron. Garnero lo intentará, pero no le ganamos absolutamente a nadie. No hacemos goles, festejamos situaciones. Una situación de gol ayer. Contra Perú sí, diferente, pelota en los palos y toda la cuestión, pero en Venezuela tampoco llegamos mucho como para pensar que merecíamos algo más. Entonces vamos a hablar de todo eso ahora, después de Edgar Mechano con más información. Se vienen grandes partidos de eliminatorias. Yo quiero seguir en la eliminatoria porque el fútbol paraguayo también me motiva muy poco. El campeonato está en una faceta donde la indiferencia es la que reina, poca gente, los hinchas de los clubes grandes están desconcertados con sus... Fíjate lo que dice acá, por ejemplo, un amigo de WhatsApp, ojalá que si le echan a Costa que venga a Cerro Porteño. Los grandes en una mediocridad tremenda, y ese es el tema, Libertad, y bueno, prácticamente celebrando otro título. Es un combo de la indiferencia que tiene el fútbol paraguayo en este momento por lo que es el producto, selección y campeonato. Edgar, vamos contigo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de U-Pizza y prepárate para escuchar U-Pizza. U-Pizza, calidad desde su origen. En Paraguay, el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones, en los climas más extremos. Baterías Barta, con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Barta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo la elijo, Baterías Barta, un golazo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Con las salsas Mickey, dale un extra de sabor a tus platos. La salsa picante para la empanada, chimichurri para la milanesa, ajo para el lomito, agridulce y barbacoa para tus carnes. Probalos y disfruta. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del país. Luan Construcciones te atiende en el 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Heladera Midea de 300 litros negra, ahora solo 18 cuotas de 189.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco, sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamos para la vivienda. Contactate llamando o escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Bueno, 12:14 en todo el país. Vamos a seguir hablando de la selección nacional.
La gente al WhatsApp, no sé qué le vieron a Campuzano. Lo que perdemos en Paraguay es la marcación apretada. Paraguay no marca más como antes. Ayer lo intentó, en un momento hizo sentir cierto rigor físico. Pero el plan de Argentina fue superior también en eso, desde jugar a un toque. ¿Cómo salís de esa presión de un equipo que puede ser agresivo? En el buen sentido de la palabra, la marca, estar muy cerca tuyo, respirar de ahí, es salir con la pelota dominada a un toque. Y lo hace muy bien. Porque ayer, Fabio, a diferencia de otro partido que nos tocó ver, estuvo Argentina, los 4 del medio jugaron muy bien en el primer tiempo. De Paul hizo un partidazo. Y estaba, no lo podían frenar, casi hace un golazo. Nico González, que ya hablamos la bondad de este extremo que tiene Argentina, que no jugó el Mundial por lesión, lo dejó atrás siempre Iván Ramírez. Y De Paul y McAllister, Enzo Fernández y McAllister, muy bien. Y era una contraposición total a nuestro doble 6, porque Campuzano le puso voluntad, pero le costó. Y Richard Sánchez, nada. Es que fue difícil sostener el juego, por lo menos para hacer hasta 3 pases, te diría, ¿verdad? 3 pases ya era como para aplaudir de parte nuestra, ¿verdad? Con respecto a lo que hacía Argentina. Y sí, era como decir en un momento dado, estos chicos fueron campeones del mundo y no sueltan. O sea, no bajan la intensidad del juego, cómo se muestran, siguen jugando. Es como que dijeron, vamos a jugar por Messi. Messi está en el banco, pero nosotros... Y le bastó con eso, porque Messi entró a ritmo de entrenamiento. Messi entró a correr en el partido, mostrarse un poquito, pero... Casi hizo un gol y todo, ¿no? Sí, con todo eso... Con el tiro libre. Claro, él creo que no se dio cuenta que los compañeros al agacharse y también se agacharon los nuestros, ahí pasaba la pelota. Él terminó sacando ese tiro libre por afuera de la barrera y ahí se le fue el palo. Porque si entendía que iba a pasar eso, porque se abrió la barrera en un momento dado, se achicó la barrera, se volvió baja en esa zona donde podía haber pasado la pelota de Messi y ir a un golazo, pero... ¿Y pasó? Pero él pasó, pero dibujando la comba por afuera de la barrera. Sí, por eso se fue al palo. Gustavo Gómez, ¿cómo lo está teniendo un bajón, ¿no? Que ya se pudo ver en el partido contra Boca. Y contra con ayer, nuestra camiseta le cuesta ayer pasó, mucho. Pero viste contra Boca ya tuvo un error capital, aquel del gol de Cavani. Y ayer pasó un par de veces de largo en forma bastante evidente. Sí. Es más, a mí me parece que Alonso ayer rechazó más que Gómez. Y te iba a decir eso también, a tal punto dentro de la ascendencia del grupo, se lo vio más a Valbuena en ese sentido también, tratando de comandar esa zona defensiva, de ordenar un poco, principalmente porque Valbuena jugó hacia el lado de Iván Ramírez, que muchas veces le costó. Porque Iván Ramírez le costó todo el partido. Y bueno, por eso entonces le hablaba mucho, Valbuena le hablaba mucho, le daba muchas indicaciones dentro de la forma que tenía que pararse o de evitar algún desborde. Y justo en esa zona donde Argentina y lo mejor fútbol quizás inclusive, ¿verdad? Y Ramírez, más allá que la resistencia física que pueda tener, claro que estaba condicionado por el tema del ritmo futbolístico que no tenía para jugar el partido. Fue una apuesta de Garnero que hay que decir que no salió bien. No salió bien. Entendió quizás todo lo que quería el técnico, pero en la ejecución Iván Ramírez no estuvo bien. No. Ayer ni siquiera tuvimos jugada de pelota parada para aprovechar el juego aéreo, ¿verdad? No. Creo que todos se van cuidando ya con Paraguay de no hacer falta. Y mira que Sosa saca, ¿eh? O sea, Perú fue el que hizo muchas faltas en el primer tiempo y pagó porque Paraguay tuvo muchas situaciones en aquel primer tiempo, pero me acuerdo que Venezuela ya no tuvo el tema de hacer falta cerca del área, porque ayer en ningún momento fuimos a buscar con los centrales alguna pelota parada, no estoy recordando, ¿eh? No, sí me acuerdo de una que estuvo en una zona intermitente y que Argentina, a propósito para que no entren, sacó a los centrales. Esa que juega, sale en el área, para que no entren los nuestros. En el segundo tiempo fue. Es que últimamente así pasa con las pelotas paradas cuando son un poco lejanas, ¿verdad? Pero si quedan enganchados, sonaste. Claro, son los riesgos que ahora se ponen, pero por lo general se paran así los equipos. Quizás nosotros también lo vamos a hacer en un momento cuando pase eso. Y por eso te decía, Federico, más allá de la superioridad del rival, nunca en ningún momento es como que los argentinos dijeron,
despertémonos porque esto nos empatan en cualquier momento. Eso No. no pasó nunca. Entonces, es como que ellos siempre dominaron el juego, tuvieron esa capacidad siempre de entender que eran superiores los mismos jugadores en cancha. Y nosotros muy poco dentro de lo que significaba sacudirse un poco también, ¿verdad? Tenés que mostrar ciertos momentos de ir hacia adelante, de sacudirse, de tener rebeldía, carácter, actitud. Creo que la actitud no faltó, pero sí de ir hacia adelante y ver algo más, buscar un premio quizás que iba a ser demasiado grande, pero como el rival te tenía un 1-0 Claro, nada más, totalmente. te dejó vivo, ¿Cómo le pasó activo. a Colombia-Uruguay? Colombia lo Y dejó vivo como a le pasó Uruguay. a Venezuela también, con Y Brasil. sí, y bueno, y lo empataron. ¿Quiénes ni siquiera tuvieron? Bueno, estuvimos cerca con el de Sosa, pero era un momento muy tempranero, o sea, había mucho partido todavía por recorrer y no sé si después iban y no ganaban. Almirón le falta sentarle en el banco, la Fede dice aquí, para sacar el peso de encima. Y puede ser, che, de acuerdo a lo que estaba diciendo Fabio, que busca jugadas complicadas y por ahí siente que él acá es punta de lanza, ¿cómo se dice? Cabeza, está el tema cola de ratón o cabeza de león. Es un gran jugador que se complementa en un equipo que juega muy bien como Newcastle, pero que tiene 3 o 4 jugadores al nivel de Almirón, más allá que él marque los goles. Aquí le cuesta y muchas veces sí por querer resolver, porque no hay mucho toque entre él y Sosa, porque no son, pues Sosa es desborde, última asistencia o definición. No es que él va a ser una pared, a eso quiere decir. Sí, Una triangulación, ¿verdad? El único momento en que se podían acercar fue en ese momento en que Almirón pasó a jugar de enganche prácticamente por detrás de Tony. Pero eso ya fue un lapso muy cortito de partido, ¿verdad? Donde jugó de otra manera. Y me parece que le favorece también eso a Almirón, la posición en el campo. Si bien en Newcastle juega también a la derecha, pero como vos decís, tiene otros compañeros, sintonizan claro. de otra manera, juegan de otra manera. Entonces me parece que en la selección él tiene que jugar más, inclusive por detrás del punta. Eso le puede favorecer, pero no digo con eso que tengan que ser titulares de partido. O sea, a mí me parece que es el momento de tomar ciertas decisiones por parte del entrenador nuevo y entender también que Almirón nos puede servir no solamente arrancando un partido, sino que en un segundo tiempo también. Sería buena esa situación, ver cómo arranca, a ver, 10 del segundo tiempo, cómo entra. A mí no le pesa mucho la camiseta, ¿por qué no le defendió a Adam Vareiro, su compañero cuando estaba en el suelo? Somos inútiles, tranquilo. Es cola, yo dije mal, sí. Cola de león y cabeza de ratón, sí. Yo dije cabeza de león y cola de ratón, no. Al revés. Se me chipoteó como diría aquel filósofo mexicano llamado El Chavo. Es preferible ser cabeza de ratón que cola de león. Gracias a Luis Domingo Lescano. Siempre atento. Aquí está la foto de Tony Sanabria con Messi. Richard Sánchez no es para la selección y no. Hay que buscar otra. ¿Será que Villasanti vuelve o no? Y por Y algo meter es un que- mediocampo boliviano, ¿no? Porque hablaba de las próximas 48 horas Garnero que se cumplen hoy. Sí, porque el miércoles fue su conferencia y él decía, vamos a ver cómo evolucionan en las próximas 48 horas. Bueno, quizás esta tarde se completa eso, pero hay un tiempo importante para que ya llegue en óptimas condiciones. Tiene sábado, domingo, lunes. Creo que llega. ¿El Beto? No. Si está en condiciones, sí. Claro, porque ayer se encargó de decir Garnero, creo que, Sí. que el pensado para la función de carrilero era Espínola. Sí, Si vamos a jugar línea de 4. Y eso de 3, Tito, yo... Y eso me extrañó muchísimo también de Garnero, porque no suele ser así, eso de cargar demasiado la zona defensiva hasta con rojas de carrilero. ¿Qué pasó ahí, verdad? Está bien. ¿Y por qué no hizo línea de 4 simplemente? Y ya Pero yo está. creo que tuvo más línea de 4 en segundo tiempo, ¿no? Sí, también, pero... Porque cuando entra Rojas, Roja, Balbuena, Gómez, Alonso y Espinosa lo tira un poco más adelante. Fue el parado que daban algunos con respecto al equipo que iba a arrancar, que fue el de línea de 5, pero en el segundo tiempo me parece que fue más línea de 4 y Espinosa
paradójicamente estuvo más suelto como carrilero que como volante. Rojas trató de desprenderse mucho también de mitad de cancha para arriba, empujó Le puso huevo al principio, empujó le puso, mucho. Sí. Sí, eso no le discute nadie, pero no estaba bien del equipo. Y bueno, muchachos, entonces vamos a exigir que para ir a mundiales, porque estamos hablando ya de varios puestos en los que no tenemos jugadores destacados. Lateral derecho de vuelta. Hablamos del doble 6, del pasador, el único Romero Gamarra. Sí, Puedo hablar de Gastón Jiménez, pero yo a Gastón lo vi como un excelente pasador a los costados. Para adelante no. Demasiada oportunidad se le dio a Almirón. Mira, la gente está ya pidiendo que Almirón, hace bastante tiempo está pidiendo. Yo no quiero entrar en el cerro limpia el cerro, pero realmente... De visitante nuestros volantes no se tienen más que lesionar, Federico. ¿Cómo? Esa es la realidad, no se tienen que ni siquiera resfriar nuestros volantes, digo. Los Gómez, verdaderos titulares. Gómez, Villasante y Cubas. Sí, me parece que son insustituibles, irreemplazables en estos momentos para lo que necesita esta selección. Porque le pueden poner todo el ánimo, todo el carácter Sánchez Campuzano tratando de cumplir. A mí pero que me descolocó un poco pero el de distante. Brian Ojeda. También, sí. Me descolocó, no sé y no por Brian, sino qué momento del partido, qué mandato. Creo que tenía mucho que ver con eso que él decía también en la conferencia, que Garnero fue autocrítico desde el punto de vista de decir, nos faltó más manejo de pelota, teníamos que tener más manejo de pelota, más allá del rival y toda la jerarquía, pero es algo con el que tenemos que trabajar y mejorar, decía Garnero. ¿Y por qué no lo metió a Romero Gamarra cuando Argentina se tomó esa pausa, esa que decimos que tocaba, pero no aceleraba? ¿Y sabes por quién tenía que haber ingresado? Y sí, por por Almirón inclusive puede haber ingresado. Quiso desarmar mucho Garnero. Y ahí está. Y bueno, llegar pero... con vida hasta lo último, especular por ahí la posibilidad de un empate. No, yo entiendo eso, Sí. porque en el primer tiempo nos merecimos que termine 1-0 y la mejor noticia fue el final del primer tiempo. Nico González se le corrió el arco más allá de los palos, definió mal muchas y bueno, está bien, sí entiendo. Se imaginó igual que recién estaba hablando Venezuela, Uruguay, seguían con vida y lo empataron, pero nosotros no tuvimos ni eso. No, pero... ¿Y cómo vas a empatar? ¿Con Brian Ojeda o con Romero Gamarra más desde antes? Sí, el tema no me hago diferencia de los otros equipos, que si vos decís, y como yo vi el partido completamente, Venezuela seguro algún chispazo y empató. No, Venezuela le dominó a Brasil en el segundo tiempo, salió a buscar el empate. Es decir, es como que dijeron, que llegue el 2-0, pues nosotros hasta donde podamos vamos a intentar el empate, hasta que lo lograron, y con buen fútbol y un golazo también de por medio, y nosotros no tuvimos eso, no teníamos con qué lastimar, y eso que yo le decía a Ariel, a Federico recién, no tuvimos ese saque para Argentina después del 1-0, o en el segundo tiempo en un momento de relax de los argentinos, sabiendo que eran superiores y que iban a ganar el partido, de decir, cuidado muchachos, vamos a despertar, vamos a estar atentos porque esto nos pueden empatar en cualquier momento. Eso nunca pasó en el partido, salvo el remate de Sosa. Hay un momento, Fabio, allá por los 20 minutos del primer tiempo, que por vez salió, hizo un par de triangulaciones, pero como te digo, lejos del área argentina, pero reaccionó. Sí. Dijimos con Ariel, mira, y algunos primeros planos de los argentinos un poco nerviosos ya porque perdieron un poquito la pelota, pero recuperaron, fueron 5 minutos. Y esa es la versión que uno rescata de Adam Vareiro para decir, esto nos puede servir, porque él salió, buscó pared, jugando a espalda, aguantó pelota, Ramón Sosa también lo mismo, pícaro, no tuvo temor de que alguien le quiera dar una patadita, que pasó varias veces en el partido, y ahí es como que se animó un poquito, pero ahí se encendió. Pero fueron poquitos minutos, después enseguida ya nos metieron 2 situaciones de gol y nos devolvieron a nuestra realidad. Que hice la última oportunidad, la gente de Neguazá está opinando a full. Contra Bolivia jugando con el Cacu, sí, el Cacu, como decíamos, es el incomprendido de los técnicos. Para mí es Cacu y los 3 en punta, porque yo creo que Garnero va a jugar con 3 puntas, es decir, con 2 extremos y un delantero, no va a jugar con los 2 delanteros. ¿Vos decís que va Almirón, Sanabria y Vareiro? ¿O no? Almirón, Vareiro y Sosa. Y por detrás de ellos Cacu. No hay otra forma. Y los 2 laterales son su vida, que ojalá esté Beto y que Espinosa siga, porque me parece que Espinosa cumplió dentro de todo, ¿verdad? Porque ahora va a ser protagonista, va a ser un jugador ofensivo. Y necesitamos romper líneas y abrir la cancha en el partido contra Bolivia el martes, porque si Espinosa le vas a cuestionar algo, es una cuestión de marca, ¿verdad? Pero jugó contra Argentina y era visible que iba a tener esa frecuencia de duelos en donde podía perder más que ganar. Pero el martes es necesario que Espinosa esté a tope otra vez
para que sea un jugador protagonista del juego ofensivo de Paraguay y no precisamente no defensivo. Bueno, son las 2:30. Hola muchachos, Fede, ¿cuál es tu argumento para decir que Bolivia está un escalón debajo de Paraguay? Y primero que no aprovecha los 3.600 metros de La Paz, un equipo aceptable de Bolivia, aprovecha eso, Y siempre son muy difíciles. Y una plantilla Y después muy... nos lo dijo el colega, Sí, ellos no tienen un jugador. ¿Quién es el boliviano que está mejor en el exterior? No hay. No, prácticamente no, hablaba de Cuellar, un jugador, pero, Cuellar. pero no... Y aparte el campeonato está parado allí, en Bolivia, o sea, tienen todo como para... amaños de partido, perder. denuncia de aquí para allá, directivo suspendido. Le digo a José María. Costas en la cuerda floja, pero ¿qué es lo que puede hacer Costas? Él no es hombre, es un técnico de fútbol, no un milagroso. Y para agregar nomás eso que vos decís, Federico, es que ese salto de jerarquía, de calidad que puede tener una selección, no la tiene Bolivia. Y la tienen todas las otras selecciones y nosotros mismos también tenemos calidad. Ahora, ¿cómo hacer jugar eso? Es el otro tema en el que estamos justamente... Y bueno, pero ¿y cuando el técnico ya no le encontraron la vuelta a hacer jugar eso? Y sí, también. Pero creo que a pesar de todo eso tenemos un nivel un poco más No, que Bolivia sí. de un escalón. No, para que entiendan el Ahí oyente le da el nomás. argumento también, claro, creo que todos coincidimos, y hasta el propio Álvaro, nuestro colega de fútbol manía de Bolivia, dijo, no muchachos, ustedes no habló bien, no hizo una caricia de la autoestima. Nosotros tenemos jugadores referentes a la Ustedes son cancha. grandes favoritos. Vos decís, Gustavo Gómez conocido en el continente, Palmeiras, Almirón, más allá que no juega, lo tenemos al chico, a Julio Enciso, lo tenemos, no sé, jugador en Corinthians, de ese renombre no tiene Bolivia. No. Esa es la realidad, o sea, es superior desde los los dos nombres. de renombre son Lambe, que no sé si el arquero todavía de Bolivia, y Moreno Mártir, que sabemos todo lo que viene a hacer acá, pero digo de renombre internacional. Después no tiene. Como en otro momento, a ver, tenía mucho Bolivia en una época. Tenía a Chocolatín Castillo, Erwin Platini Sánchez, Milton Melgar. Platini jugaba en aquel entonces en Europa, jugaba. En Europa. Sí, en Portugal, creo. Joaquín Botero, Milton Coimbra, Oscar Sánchez en el fondo. Tenía Bolivia en su momento. ¿Para qué carajo queremos ir al mundial? ¿No? Hablaron de todo menos de uno. Tony Sanabria. Se puede decir que nunca apareció y sí, no apareció Tony. Pero también hay que Fue un decir que quizás momento- le faltó más minutos y no es un jugador para que el equipo no tenga la pelota y correr detrás de ella, ¿verdad? Que fue lo que le pasó, ¿verdad? Después está el tema ese que los argentinos agrandaron, que es todo mentira. Vamos a ir al tema del cupitajo y a las declaraciones. Chumacero, Lorgio Álvarez, nos dice Hugo Silvero. Bueno, Huguito. Gustavo Quintero, era el central titular argentino nacionalizado. Marco Sandy. Marco Sandy. Quintero. Platini, ya dijiste. ¿Cómo? Echeverry, Platini. Dije Platini y dije Chocolatín, me olvidé de Echeverry. Chocolatín. ¿Cómo me olvidé de El Echeverry? diablo, sí. Chocolatín se suicidó. Se suicidó. Pobrecito. Allá por el 97-98. Sí, pobrecito yo porque su hijo se murió y él se deprimió. Exactamente, así fue. Y acá el que nos pegó el baile en la época del Tata fue Joselito Vaca. Ese sigue. ¿Está todavía Vaca? No, ese es otro. Otro. Otro, hay dos vacas acá, Sí. ¿eh? Dos vacas tiene. Por lo visto que ese apellido es tipo González acá en Paraguay o Jiménez. Así mismo. Vos sabés que en la época cuando yo era chico ya apareció una selección de Bolivia con Vaca, con doble C. Joselito Vaca. Nos pegó un baile Yo, en el 4 ¿Vos te fuiste a saber? yo me Sí. hice amigo de él en el aeropuerto, ¿te acuerdas que estábamos hablando? Claro, ahí? sí, estábamos hablando. así mismo. Era chiquito Hablaste como mucho yo. con él. Era muy Porque él chiquito. viajó con nosotros a Santa Cruz, ¿verdad? A la Sí, vuelta. vino también Lorgio con él. Sí, Lorgio. Sí. Venían con un whiskycito ahí, me acuerdo. Cuando no ganaron. Ronald Raldes, sí, era bueno, él era de Central. Él también viajó con ¿Cómo era nosotros. Rimba? ¿Cómo? Rimba. Rimba. Era así. Rimba. Miguel Rimba. Nosotros viajamos, cuando nos gana 4-2 Ariel, los goles de Botero, en la época del Tata Martino, viajamos los periodistas paraguayos, estaba Fabio ahí, con los bolivianos que venían a Santa Cruz. Y ellos compraron una botella de whisky. Y venían tomando, y nos llamó la atención que Lorgio, Raldes
Joselito y 2 o 3 jugadores más viajaban con nosotros. ¿Y quién viajaba en primera clase? Un joven Moreno Martins. Sí. Me acuerdo que se corrió la cortina así y salió Moreno Martins alto, espigado, a cuidar unos bolsos y después entró de vuelta. Primera clase. Primera clase. Y Ronald Rally y compañía ahí eliminaron. Y una locura el recibimiento, ¿te acordás? En Santa Cruz. En Santa Cruz Sí, para Moreno sí, Martins. sí. Totalmente. Nosotros salimos por otro lado por culpa de, bueno, lo evacuaron por otro sector, igual las chicas estaban ahí, Sí, no no, enloquecidas, no. Era el todoterreno, pero era un Moreno Martins de 20 años. Sí, era la Luis chica. Héctor Guitarra, nos dice acá Alberto Castillo. Sí. Ahora sí. Darío de Nueva York también. Ese era el nuestro. Paraguayo, argentino, boliviano. Y después Pablo Escobar, ¿verdad? Que Sandy jugó acá, ¿no? En Temetarí jugó Marco Cristaldo y Sandy, sí. Sí. Truco, Rimba, Sandy, Peña, Soria, Borja, Hay un Melgar. arquero paraguayo de apellido Castillo. Rojas que jugó también en la selección de Bolivia en la época de Truco y compañía. Nos dice Edu. ¿En la época de quién? De Truco de ese equipo era suplente y atajaba algunos partidos. Apellido Rojas. Tenía bigote, recuerdo muy bien. Mira vos. Sí, era un paraguayo nacionalizado boliviano. Bueno, saludos por... ¿No está escuchando alguno de la colectividad boliviana? Allá por acá, Yanadí, en la zona del mercado. Y debe estar lagrimeando con los nombres que estamos dando. Porque era una época que era muy respetada en La Paz, la selección boliviana. Gatti Ribeiro, sí, te habrá Gatti Ribeiro también. No es Rubén Darío Rojas. Puede ser. Puede ser. Pero acá dice que es futbolista arquero, nació en 1960, pero que es argentino nacionalizado boliviano, que jugaba de arquero. Salvo que sea otro nombre, ¿verdad? Capaz otro entonces. Darío Rojas lo llamaban. Pero ¿No paraguayo? No. Habla de la selección, inclusive que estuvo en la Copa del Mundo de 1994. Estuvo en ese grupo. Falló la memoria entonces, ¿eh? Porque yo No tenía te vinculado equivocaste- que era... no te equivocaste con Galarza, No. que ellos están ahí. Ajá. El del medio, por favor, Ariel, ¿o cuál es el que- Jugó en Oriente Petrolero, dice, desde el 90 al 94. Ahí tuvo que haber venido Ese a ha de Paraguay. ser, sí. Y sí, tuvo que haber venido a Paraguay en esa época también. Darío Rojas, arquero, se fue al Mundial 94, nos dice Sí, aquí. ese Pero es argentino. es argentino nacionalizado boliviano. Qué raro, yo también tengo Darío Tipo truco, ¿verdad? Yo tenía paraguayo, ¿eh? Yo lo Rojas. tenía Él de es paraguayo, dice. ¿Ah? Vive en Roberto L. Petit. Yo también lo tengo como paraguayo Darío Rojas. ¿eh? Volvió entonces. ¿Qué querés que te diga? Sí, pues yo me acuerdo la gente transmitía. ¿A decían, dónde estamos fallando? No nos vamos a ir, ¿eh? Darío Rojas, paraguayo. Vamos, Fabio. ¿Qué dice Cristian? Ese Rojas era posterior a los 94, el que dijo Ariel, dice. Ah, ya, bueno. Ese es otro entonces. Ah. Sí. Estamos con... Es otro entonces. Darío Rojas, ex es por Colombia, dice Luis María desde los Estados Unidos de América. Saludos para esto aporta Luis María, por ejemplo. Gran aporte Luis María, gran aporte Luis María. Pablo Escobar, Nelson Cabrera, dice Fer Noguera. ¿Qué es Fer? Saludos a Ovejas Negras. Kiko Olmedo. Kiko Olmedo es futbolista y dice sí, es paraguayo, mi amigo. Ahora viajó a Bolivia, dice. Arquero es por Colombia, nos dice el doctor Codas. De los 80. En Roberto Lepetit vive su gente. Gracias a la gente que nos guía, que nos informa. Creo que no hay ningún vaca en esta selección, no. En esta. Darío ¿En la Rojas, sí, es paraguayo, mi vecino en Roberto Lepetit. Ahí está. Limber Gutiérrez era boliviano, sí. Hay un sí. Henry Vaca, en la actualidad te digo. ¿Eh? En la actualidad hay uno que se llama Henry Vaca y Ramiro Vaca. Ah, no, tenemos, no puede faltar. Son los González, entonces. Tipo González, Cáceres, futbolista Cáceres, un montón. Vamos a estar con él. Bueno, ya está la respuesta, sí. Vive 24 proyectada en Santa Fe, dice. Mira, nos dan la dirección y todo. De Rojas. Matías Rojas no está en el equipo de nadie para el martes. No. ¿Por qué eso? Porque nos dejó mala imagen. A mí en lo personal, voy a hablar de mí, ¿verdad? Lo de Corinthians, su momento en Corinthians. Vi los últimos 3 partidos, realmente, como que lo vi hasta peleado con la pelota, que la precisión de esa zurda es su principal virtud. Con Marini solíamos discutir de fútbol ahí en mi bloque y él me decía que ¿Con le hizo quién? mal, Marini, que le hizo mal irse a Corinthians.
No le fue muy bien. Sí. Capaz a Burguesó, metió buena guita y no. Inclusive vos sabés, Llegó un equipo en decadencia, con me, fue horrible. me llamó la atención en el partido con Fortaleza la revancha, más allá de que era superior, bastante superior Fortaleza, es como Ángel Romero igual se animaba, buscaba la manera, es como que se esforzó más que un Matías Rojo que parecía ya abatido. Como abatido, sí, ya sin reacción, resignado a la suerte del equipo, ¿verdad? Como que no lo vi tan enchufado como para levantar todo eso que estaba tan adverso en ese momento. Y obviamente fue muy superior en los colectivos Fortaleza y merecidamente está en la final de la Sudamericana. Bueno, saludos para toda la gente de la barriada, tan importante, y Roberto L. Petit. Darío Rojas, el hijo del primer relojero del barrio. Mira, conocido. Imagínense. Conocido. No, Tenía por bigote. eso. Tenía bigote, yo Bigote, recuerdo. bigote, Llegó a bigote. jugar algún que otro partido. En la selección boliviana. Sí. Bueno, vamos a ver, Ángel Romero merece una oportunidad y no está bien, che. El arquero Galarza también. Claro, eso. Una Eliminatoria para dinastía. México 86, ahí hay toda una dinastía. Y ahí está Matías Galarza, por ejemplo, el volante zurdo es nieto de el legendario arquero que estuvo en Bolivia. 12:40. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López Esquinágura Campana. Sanatorio San Sebastián. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus cubos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y en todos los distribuidores del país. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. En Petrosur, recarga Nafta Activa 92, Forza 96 y Forza Diesel S10. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. ¿Querés ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos, de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Vení, juntos vamos a crear. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey Paraguay celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Visítanos en el lugar donde da gusto comprar y encima ahorrando. Te esperamos en Arete con variedad de ofertas y novedades todos los fines de semana. Acércate a nuestras nuevas sucursales de Primer Presidente y Sausalito. También en las que ya conoces, Pinedo Shopping y Paseo Cerro Alto. A todo ponele Vistoni. Mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni. Líquido para radiador verde o rojo. Vistoni. Grasa automotriz. Afloja todo. Hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni. Pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni. Tecnología en lubricación. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. A ver, dale, 12:44.
Sentenciar lo de Coronel. Para mí pasó Hay la prueba. opiniones divididas. Para mí pasó la prueba. Le deslindo la responsabilidad en el gol, en las primeras imágenes cuando no nos percatamos de que hubo un desvío en la cola de Richard Sánchez. Es como que le inculpamos a él, ¿verdad? A la pucha Coronel le decíamos Verico en el quincho del rock, porque era su palo. Pero ese desvío tiene una incidencia en la trayectoria. Es fundamental como para que le pase casi por abajo. Para la mí pelota, sí, yo miraría más ahí cómo un hombre libre de quedar. No, claro, claro. Ahí está el error, más que el arquero, el error, un hombre solito. Es cerca del... ¿A cuánto? A menos un metro del área chica, pues, ¿verdad? Solito. Entró a... Solito. Si hay que buscar un error, tenemos que buscar lo colectivo y quién tenía que haber remarcado. Me Porque comentaba el normalmente- doctor Delgado que era Almirón el que le estaba ahí afuera. Almirón estaba lejos. Sí. Almirón estaba lejos. Porque si es zonal, también hay hombres dispersos que normalmente el técnico en la pantalla táctil, ahora o en la pizarra, te marca los marcadores. Así de sencillo. Y yo no sé quién le marcado, no puede ser que tan solo él haya recibido la pelota para marcarlo y le pegó también, dicho sea de paso, para anotar. Pero después hubo otras jugadas en las que se lo llamó a Coronel y Mano a mano respondió tuvo. mano a mano, remate cruzado y respondió. Para mí él pasó la prueba. Y también... ¿Vos, Fabio? Sí, claro, aparte, Para mí en el primer tiempo también, te digo que es un arquero que tiene su cuota de suerte, que también vale en estos casos, ¿verdad? Pesa por muchas pelotas al palo y el famoso, voy a decir en guaraní, no es gol. Por decir uno nomás, estaba, porque por la superioridad argentina no tenía que haber hecho 3 o 4, ¿verdad? Pero algunas tapadas de él, otras con la complicidad de los palos también, me parece que cumplió bien. Era un partido difícil, era un partido Acá me difícil. envían la foto de Otamendi donde estaba antes del... Solito estaba, ¿eh? Vos sabés que Tara practicó... ¿Quién le marcaba ahí? El memorioso va a recordar Tarzán Puyol contra Alemania, Sí. España-Alemania, semifinal de Sudáfrica. Así que mismo fue. Otamendi se suele parar ahí, pero ¿verdad? es para atropellar el segundo palo en el juego aéreo, porque él salta muy bien, Otamendi. Por eso. ¿Cómo Paraguay Y- descuidó? y- Esa es la no gran sé. pregunta. No, y ahí está el Y- engaño, el trabajo, el plan B, plan Y bueno, C. porque estaba arrancando en el partido. Se supone que está concentrado, entrar Vos tenés que y a mirar, full. ¿verdad? Se supone Claro. que los líderes en la cancha tienen que mirar y darle indicación quién hay que tomarle. La primera instrucción me parece de Scaloni fue, muchachos, un córner y nos vayamos al juego aéreo con ellos. Hagamos la jugada A, la jugada B, la jugada C, que salió muy bien, la jugada de Otamendi, ¿verdad? Y era Almirón, efectivamente, que estaba afuera. Pero yo no creo para marcar a Otamendi, sino para una eventual contra. Ahora hasta ahora. Claro. Yo creo que todos esperaron que Otamendi vaya a atacar ese segundo palo donde estaban. Ahí está. Ya Está- atacó el segundo palo. Encima le pega como viene. Sí. No es que la bajó la pelota. De volea. Bueno, entonces Coronel pasó la prueba. ¿Para vos, Federico? Para mí también, sí, Ok, sí, ok, sí. ok. Sí, sí. Los oyentes dicen que no, en WhatsApp. Algunos muchos dicen ponen que no. duda, Pero porque- ¿qué ¿por qué no qué le- cuestionan? ¿Qué cuestionan a Coronel? Y- ¿El primer gol? O sea, que el gol. El gol, sí, pero... que fue en su palo. Gol vulgar, dice. Bueno, No. Campuzano también cuestionado. Para mí cumplió también. El que le llegó de atrás tiene la culpa, o sea, habla de Sánchez. Malo cambio de Garnero. Quería ir ahora a lo de... Antes de lo de Messi, quería ir a otro punto futbolísticamente hablando. Pero vamos a lo de Messi. Coronel no juega con los pies. Muy rebotero es el arquero. Iván Ramírez culpable del gol. Habla de Iván Ramírez, ¿sabe por qué, Ariel, Fabio? Porque de un error de él vino el córner. Ah, ya. Es muy malo con los pies y da rebotes. Tonto, dice. Ni tirar se sabe, dice otro. Mira un poco. Nada, no atajó Coronel. Lo que los argentinos falló se fue al palo, no por mérito de él. El arquero tiene que ordenar la defensa, no tiene fuerte contra Coronel, ¿eh? Yo había advertido ya anoche esto. En la gente en las Y redes bueno, sociales. entonces volvamos a Anthony Silva, muchachos, y no se quejen después. Es malísimo Coronel, me da inseguridad, dice el amigo Martín Foix, que sabe de fútbol. A ver un poco. No. Está mal cuando dicen que el palo es del arquero. Fue una pelota cruzada. El palo lo salvó. Y juegan. Lo que pasa es que... Ese tema de tirarse, parece que hay algo raro ahí.
Lo que pasa es que es muy alto él también y a lo mejor... por eso nos da la sensación no, que tiene atajada poco ortodoxa, porque yo le valoro la atajada, pero algo no me cierra tampoco. Vos sabés que yo estaba viendo el partido con mi papá, con mi hermano y un amigo. Sí. Y los tres me dijeron... ¿Se acuerdan de esa jugada, pelota al segundo palo que él deja pasar, cabecea, creo que fue Julián o fue Lautaro? Primer tiempo. Sí, y él desvía con el pie y es como que pone la manera de poner el pie, no es tan... que se va al córner la pelota. Sí, no es tan... Ahí es donde vos sí tenés suerte, porque él se tira mal, parece, y la pelota le va al pie. Le va al pie, sí. Y desvía bien la trayectoria de la pelota, pero... ¿Te estamos haciendo dudar, Ariel, o...? No. Y ahí lo que decían ellos, lo que estaba viendo el partido conmigo, decían, ¿por qué la pelota... ¿Por qué permitió dejar que la pelota llegue al segundo palo? Pero una pelota es una jugada rápida, donde vos decidís salir, podés quedar pagando. Acá dice que da sensación de miedo. Vos sabés que a mí eso sí también, me están haciendo dudar. Y si me hacen dudar es porque no estoy seguro. Por eso dije, algo no me cierra. Ariel asegura 100%. Yo le banco. No habla el arquero Coronel. Si era Anthony ese tiro libre entraba en el ángulo. Malo Coronel no habla ni ordena su defensa. Tiene que putear a su compañero y no tiene esa actitud. ¿Tenemos algún ex arquero para hablar? ¿Con quién hablar? Podemos. Demasiado hay. Gato, Wilson. Ever. Algún ex arquero, pero no un ex arquero que Justo Villar, Diego Barreto, que son políticamente correctos. Sí. Y que obviamente... Yo quiero el análisis de un arquero a Coronel. ¿Quién puede ser? Puede ser Ever Almeida, puede ser Gato Fernández, puede Sí. ser... Pero Gato pues tiene a Gatito, su hijo, y no. ¿Qué puede ser? ¿El mono? El mono. Tabarelli puede ser, sí. Él va a decir... Yo quiero el análisis de un arquero porque es cierto lo que percibo. A mí no me cierra, no me da mucha seguridad. Y la forma de arrojarse, puede ser Martín Ruiz, creo que estaba como dirigente hasta hace poco. No, está No le está como dirigente. No. Es más, sigue ahí con el tema de las inferiores. Es el que le está invitando a el presidente Ameliano. Acá dice gritar, putear a los Jan, dice. Qué pucha, qué cantidad de arqueros. A ver, ¿puedo? Tenemos había sido, dice, no. Eso sí, siempre transmitiendo una cara de bonachón, está todo bien, como que pasaba la jugada así el susto y no, es cierto, no le sacudía la defensa, vamos, marquen, eso no tiene Coronel. Eso no sé si es una cuestión de, no sé si es el mismo ahí estamos carácter. viendo vuelta, no me canso de ver el gol, mira. Y no sé. Encima se desvía para adentro donde le podía favorecer a él también la jugada para reaccionar, Federico. Ese es el Ahí tema. está, acá se ve bien. Ahí se desvía y va más para adentro. Y obviamente con esa estatura es que tarda un poquito en bajarse. ¿Quién es el 8 Campuzano, no? Sí, Álvaro. Bueno, Campuzano y Cachorro, dos volantes, los más cercanos. Ahí está, ¿no? Y se desvía en Cachorro y ahí, ¿viste cómo se tira? Le cuesta un poco la agilidad, ¿verdad? Ese es el punto, parece que... Anthony Palabra... No. Ricardo Tabarelli. Cristian Mareco dice... A mí no me desagrada Coronel, está bien Cristian, su mano una opinión. El gol se debía a Sánchez, así nadie. A ver, así como... ¿y este señor Lo que pasa qué con un dice? remate cerca, un desvío te desactiva totalmente. Pero fue un review tan... Ahí estamos viendo de vuelta. Fue tan, o sea, fue un review tan influyente, fue un review que parecía que iba al primer cerca. palo. ¿Cuántos metros fue? Mira un poco. A 6 metros, Federico, del arco. O sea, un review para dejarte sin reacción, para mí no es mirando bien, Ariel, Además también ahí Porque Sánchez, no es que le pega a Sánchez y se va al segundo palo. Además, y le deja pagando. Además también... Eso te decía, no se distancia la pelota producto de Además, ese también, desvío. claro, Muy al contrario. La presencia de Sánchez y de Campuzano constituyen un impedimento visual. También, por un lado. Sí. Eso desde el lado de Coronel para defenderlo. Pero me parece que no es un desvío, como te dije recién, ¿verdad? No es que Hoy le te estás cambie yendo para la otra corriente, Federico. ¿Cómo? Ya te estás yendo, ya te Es que convencieron. estoy mirando, Sí. por eso te digo, si yo no tengo duda, yo me planto, y sabe bien que así. Pero si me genera duda, me escucho opiniones. Por eso quería hablar con un especialista, está Ricardo Tabarelli en línea. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Federico, saludo a vos, a los muchachos, a toda la gran audiencia.
Estamos aquí Hola, con hola. Ariel, con Fabio, pensando un poco, Ricardo, analizando a Coronel, Sí. que bien decía Ariel ayer, hoy vamos a conocer a Coronel porque va a tener mucho trabajo, porque contra Perú tuvo una en el pie, contra Venezuela una tapada, después el penal gol y no más. Y ayer tuvo mucho trabajo, está el gol al principio, y estoy recibiendo acá, la mayoría de la gente dice que no, que él no habla, que tiene cierta torpeza, o sea, no está llenando a la gente Coronel. A mí hasta ayer sí, hoy estoy viendo algunas jugadas, estoy repasando algunas cosas y también me genera alguna duda. Ariel dice que pasó la prueba a full, igual que Fabio. Pasó. Vos técnicamente, ¿cómo lo ve a Coronel? No es un arquero ortodoxo eso, así que parece que tiene una forma de atajar, ¿verdad? Y tiene una forma, bueno, en primer lugar está llegando, ¿verdad? A un arco muy grande y que bueno, él pasó un poco el río sin ir con, tipo volando, ¿verdad? Sí. Sin cruzar el puente, vamos a decir, ¿verdad? Y bueno, está llegando. Lo que sí noto es que, a mi entender, ¿verdad? Me parece que cumplió en estos partidos, dentro de todo, ¿verdad? Pero le falta leer más el partido, ¿verdad? Él está supeditado a lo que le hagan. No sé si me explico. Está un poco supeditado a... O sea, Anticiparse. como que no juega al anticipo. No, como que está supeditado a ver qué hacen, si le tiran, si no le tiran, si está o no bien parado, o sea, parece un arquero de handball, ¿verdad? O sea, tipo que está ahí, ¿verdad? Entonces le falta, a mi entender, por lo que yo veo, le falta caminar mejor el área, le falta leer el partido, porque un arquero de selección tiene que leer el partido, más allá de que pues, están después los estilos que hablan y que no hablan. Obviamente que claro, cumplió, ¿verdad? Cumplió, pero sí, en este tipo de partidos uno tiene que sacar ventajas por otro lado, ¿verdad? Tenés que hablarle a tu defensa y tratar un poco de enfriar el partido cuando amerita, ¿verdad? Pero sí, tal vez eso le falta, pero bueno, se está haciendo también camino al andar, solamente que muchas veces en este tipo, por más de que las eliminatorias sean largas, Paraguay hoy no está en una buena posición y él no es el culpable, ¿verdad? O sea, creo que el equipo en sí obviamente también y está en esta situación obviamente por el rendimiento del equipo y él no fue directamente el responsable, ¿verdad? Pero sí, para ser arquero de la selección paraguaya tenés que tener ese plus y leer el partido, caminar el área, ¿verdad? Le veo muy debajo de su arco y esperando a ver qué hacen, ¿verdad? O sea, a mi entender, así y lo poco que le conocemos, ¿verdad? Pero sí, Claro. tiene grandes condiciones, ¿verdad? Vos sabés que me quedo yo con ese caminar el área porque creo que esa es la duda que me despierta cuando yo algo no me cierra sobre Coronel. Me parece que está como que, no sé, como que está un poco desubicado en algunas pelotas. Es un gran tapador porque ayer tapó varios mano a mano, pero es como que lo veo medio, y no hablo del gol, sino como que tiene una forma extraña, no sé, atajar, atar no, pero me quedo con el tema caminar al área porque uno sabe que hay arqueros que muchas veces no hace falta que vuelen porque manejan bien eso, ¿verdad? Es como que la pelota va siempre a donde están ellos y está a ese punto el entender el juego. Fabio, recién vos dijiste, Fabio, que daba la sensación que cuando no llegaban y casi no hacían gol, después él tenía cara de no pasó nada. ¿Vos Sí, dijiste recién? sí, claro. Claro, Tiene una cara de bonachón, claro, ¿verdad? puede tener que ver con el tema de, porque ustedes saben que la defensa muchas veces necesita una carajeada, ¿verdad? Pero disculpame el término, Ricardo. Sí, claro, bueno, hay de todo tipo, ¿verdad? Pero claro, un arquero a mí, por como yo veo y por como yo era también en el arco, siempre necesitas darle un poco, vos ves todo, ¿verdad? El arquero ve todo y después están las características, ¿verdad? O sea, cada arquero también, Villar
era un arquero que te daba toda la seguridad, y también era un arquero muy tranquilo, pero claro, o sea, te leía el juego, leía la jugada, siempre estaba bien ubicado, siempre estaba anticipándose a la jugada y achicando el espacio-tiempo, ¿verdad? Tiempo, espacio y su arco. Entonces, y él no era tampoco mucho de hablar, si bien hablaba, pero transmitía mucha seguridad desde otro lado, ¿verdad? Achicando los espacios, leyendo el juego. Y bueno, después tenemos un Chilaver que tenía otra característica, que también leía el juego, se anticipaba a todo, pero condicionaba a sus compañeros y también a sus rivales con la personalidad que tenía. Pero sí, un arquero siempre tiene que estar hablando y ubicándole a cada uno en su lugar, ¿verdad? Pero sí, son características, es un arquero que está llegando también, y justo en este momento, ¿verdad? Y se está mostrando, y bueno, también es un proceso todo, ¿verdad? Ganarse un poco la confianza misma y la confianza de la gente no es fácil, ¿verdad? Y justo en estos momentos el equipo también no está haciendo goles, y bueno, esperemos que de aquí en adelante podamos sumar, porque estamos todavía a tiempo, y el camino es largo, pero también hay que empezar a sumar. El próximo partido sí o sí tenemos que ganar, o sea, el empate no nos sirve, ¿verdad? Eso es categórico, ¿verdad? Ricardo, ¿y la manera en que ataca Coronel, qué concepto te merece? No, y claro, es lo que decía recién Ariel, ¿verdad? Parecería que él espera, está muy supeditado a las cosas que decide su oponente, ¿verdad? Un ejemplo, por ejemplo, de ayer, Ricardo. Un ejemplo, el que tapa con los pies, que le cabecean y estaba debajo del palo, por ejemplo, ¿verdad? Es como que espera, tal vez si leía el juego, esa pelota tenía que tal vez salir y cazar, ¿verdad? Por decirte, ¿verdad? Es como que se queda muy debajo, y hubo otra jugada donde salvó, porque él había antes de terminar el primer tiempo, era como que cruzaron una pelota y él tapó muy bien, ¿verdad? Pero estás muy al filo ahí, ¿verdad? Estás muy al filo, entonces... y más todavía hoy día, que la pelota viaja mucho más rápido. Y pongo, por ejemplo, el caso de la jugada de Ramón Sosa. El Dibu Martínez se anticipa a la jugada y le cierra todo el ángulo de tiro, y vos decís, qué lejos que salió de su arco, porque leyó la jugada, que no podía hacer otra cosa. Ramón Sosa tenía que pegarle a quemarropa, porque tenía dos jugadores argentinos apretándolo, o sea, le achicaron y le cerraron el ángulo de tiro, primero los defensores y después el Dibu Martínez. Si él estaba 2-3 metros hacia atrás, esa pelota tal vez se cruzaba y no le daba tiempo al Dibu Martínez de extenderse, y era gol, pero claro, salió a tapar todo el ángulo de tiro, y entonces ahí se le achicó el arco a Ramón Sosa, que sacó un sablazo, pero el gran mérito del arquero, ¿verdad? Que sale, se anticipa, lee la jugada, y tranquilamente ese pudo haber sido el empate, y la gente dice, no, bueno, pateó y se le fue entre las piernas al arquero. No, leyó la jugada mucho antes. Y bueno, eso obviamente es una virtud que tiene Martínez, ¿verdad? Bueno, queremos conocer la opinión de un especialista. Siempre recordamos la de Samuel, sobre la hora, en cancha River. Ayer, antes de ayer. Eso más que lectura jugada fue adivinanza, intuición. Él soñó, me dijo una. ¿Qué soñó? No, esa vez el astro, el universo conspiró, los astros se alinearon, ¿verdad? Porque me ayudó, primero que yo le grito a Celso, ¿verdad? Y bueno, y él no me escucha, choco con él, la pelota se cae por el palo, rebota y le queda al ratón Ayala. Él tenía que empujar nomás esa pelota, y el que realmente salvó la jugada fue el Colorado Gamarra, que se cruza y entra en el arco como un arquero. Eso le obliga al ratón Ayala a abrir la pelota y le da a Samuel,
y Samuel es zurdo, se le queda con la pata de palo Sí. en la derecha. Y ahí yo tuve esa milésima de segundo de decir, bueno, si yo me tiraba con los brazos, yo entraba con la pelota y todo, ¿verdad? Pero bueno, hice como un resorte y bueno, tuve esas milésimas de segundo de poder hacer un poco esa jugada que creo que el universo conspiró, rebotó la pelota y bueno, ahí sacó Sarabia al córner, ¿verdad? Y bueno, después lo que ocurrió ahí en el córner, eso ya ni se cuenta, ¿verdad? No, nunca me lo porque estábamos ahí en la cancha de River y todo el estadio gritó gol. Sí. Y después la gente se miraba como diciendo, no entendía la gente qué pasó. Federico, gracias a esa jugada, mira, y yo siempre lo repito, ¿verdad? Ayer hice 2, 3 enlaces en directo con por después 2, 3 más, ¿verdad? Y todas esas jugadas y pasaban, las jugadas y pasaban. Yo me voy a Buenos Aires y se codean los taxistas, se codean en todos lugares, apuestan, ¿verdad? Él es el Mono Tabarelli, ¿verdad? Y vos sos el Mono Tabarelli, sí, bueno, te gané la apuesta, qué sé yo, ¿verdad? Porque, ¿se acuerdan de esa jugada? Parece en la memoria, en la retina del argentino está esa jugada marcada, pero para todo, por todo, porque me fui a Palermo, me acuerdo una vez me fui a una reunión en un café y todo el mundo ahí, tipo, sí, no, sí, y así, ¿verdad? Entonces, el argentino es muy de eso, ¿verdad? Claro. Y me llaman cada vez que va a jugar Argentina-Paraguay. Ayer hicimos, ya te digo, 3 enlaces en directo y era el tema ese de la famosa jugada, porque fue poco ortodoxa y bueno, porque quedó un poco en la anécdota del fútbol, ¿verdad? Sí, tal vez así que me acuerdo que en aquel momento, hablamos del año 2000, los medios deportivos argentinos instalaban un debate si en la escuela de fútbol, ¿por qué no se enseñaba a pegarle con las dos piernas? ¿Cómo podía ser un jugador que jugaba en Italia, en la Roma, que no sabía pegarle con la derecha? No, toda una cuestión... No, y en Colombia, sí. Federico, en Colombia hubo un debate entre todos los arqueros, ¿verdad? Y salió esa jugada, yo, mira, tiempo después me di cuenta, ¿verdad? Y me pasaron ahí el link y le juntaron a todos los arqueros de primera y pidiendo una opinión. Y la gran mayoría dijo que era la jugada soñada, la jugada poco ortodoxa que todo arquero sueña, y es así. Yo me acuerdo que yo había nosotros nos habíamos ido una semana antes a la villa de Vélez. ¿sí? Fuimos ahí a encerrarnos. Yo todo el día tenía una goma, entrenaba con la goma y yo decía, yo voy a tener una jugada, no sé cómo, pero y voy a tener que usar las piernas, la rapidez, o sea, eso yo tenía en mi cerebro, ¿verdad? Entonces yo la goma cuando estaba libre, le ponía por la cama y hacía goma todo el tiempo, ¿verdad? Entonces yo decía que alguna jugada que no sabía cómo, pero que iba a necesitar las piernas y poco ortodoxa, y parece un déjà vu, ¿verdad? Parece que eso yo lo preparé en mi mente, lo tienes en tu mente, lo tendrás en tus manos, en este caso con las piernas, ¿verdad? Y así sucedió, ¿verdad? Yo sabía que que otra jugada iba a tener que escatimar en esfuerzo y bueno, entonces se dio de esa manera y quedó, ¿verdad? Increíble, 23 años pasaron. 23 años de aquella jugada que me hizo un amigo, incluso hasta Tinelli en su mejor momento hizo un sketch. No, una recreación. Me quisieron llevar y yo me quería ir, ¿verdad? Porque viene el productor de Tinelli me llama. Sí. Me dice, che, mira, queremos hacer un sketch que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo le digo, no, ¿de qué? No, y te queremos traer al programa. Y sí, pero yo no puedo, tengo entrenamiento con el... No, pedimos ahí, le pedimos a la gente, no sé. Me querían pagar $10,000 en aquella época, era una fortuna, $10,000 en el 2000, ¿verdad? Claro. Entonces yo me fui ahí, le hablé a la gente del club que me quería ir a Buenos Aires. Este está loco, decían. No, yo me voy, dejo, y vuelvo en una semana, qué sé yo, ¿verdad? Y bueno, finalmente no me dieron el permiso, obviamente, ¿verdad? Y está bien, me tuve que quedar, pero sí, ellos, es más, después me dijeron para redoblar la apuesta y qué sé yo, y si podíamos la otra semana, y bueno, y nunca se pudo porque, oye, tenía que yo estar entrenando, jugando, viajando, ¿verdad? Así que, pero sí, esa anécdota también quedó, y hasta me enviaron cómo iba a ir vestido, cómo iba a hacer el sketch, o sea, si iba a hacer un sketch realmente, ¿verdad?
y bueno, nos perdimos $10.000 en el 2000. Era mucha plata. Espectacular, espectacular. ¿Hasta dónde fuimos con este tema? Primero hablando de Coronel, como un especialista, después no podemos nunca dejar de recordar aquella tapada tan poco ortodoxa, tan importante y que abrió debate en todos lados entonces. Gracias, Ricardo, por el tiempo. Un abrazo. Por favor, que sigan los éxitos. Les sigo siempre. Abrazo a todos. Les quiero. Gracias. Igual. Ricardo Tabarelli, hablando de todo un poco. Ahí está, dio en la justa, ahí tuvo la visión correcta, porque justamente fue la jugada que él comenta, sí, porque todos cuestionaron esa acción. Yo me quedé callado porque estaba observando el partido, pero escuchaba las opiniones, decían, ¿por qué no salió? ¿Por qué no salió a cortar el centro? Y no estamos diciendo, porque no están diciendo, ustedes dicen que es el culpable, no. Es más, dijimos que atajó varias pelotas, sino que tiene algo. Vos dijiste, Federico, recurrir a un hombre de oficio con la técnica suficiente para que nos explique un poco cómo es. Yo quería un análisis técnico más allá que yo pueda tener. El mono estuvo correctísimo, lo pintó muy bien. Eso de leer los partidos, de caminar bien su área. Estar abajo del arco mucho. Exacto, y es lo que le pasa, sí. Él espera mucho eso y por eso le pasó esa jugada. Ágil atajando, tiene buenos reflejos. Entonces él espera y porque está claro que ayer la que cortó los mano a mano fueron muy cerca de su arco. No le pregunté por el tema del gol, ¿verdad? Pero me parece que tiene que ver también con el tema de caminar el área. Con la altura que tiene, no intimida. Vos fuiste compañero también porque trabajamos juntos con Ever Almeida. Claro. En el 2000 en Radio 1. Y Ever siempre utilizaba la frase, se le perdió el arco. ¿Cómo se te pierde el arco cuando perdés la ubicación? Totalmente. Cuando quedás, tipo, cuando se descentra algo. Sí, y pasa mucho en nuestro fútbol, muchos arqueros, así que producto de la ansiedad de ir a tapar una jugada, no sabe dónde está si está bien ubicado o no, ¿verdad? Exactamente. Y en el caso de Coronel, sí, me parece que no intimida con la altura que tiene, eso de mayor presencia y eso de darse la vuelta y decirle a los compañeros, che, ¿qué está pasando? Despierten. Sí. Eso le falta porque él llega a una jugada, es como que está ahí con esa tupida barba que tienen, bien, ya pasó. Es como que no se siente, claro, entiendo. Pasó, cuando en realidad por la adrenalina misma, por la concentración misma, hay que hacer algún gesto, ¿verdad? No llegar a Jan con Patiño, que ya era algo muy, muy enfermizo, ¿verdad? Pero Jan, por ejemplo, lo hace bien con los más jóvenes. Chilaver tenía esa cuestión. Lo de Tabarelli también, el tema del grito. Sí. Pegar el famoso grito para ordenar muchas veces a la gente. ¿No sería conveniente que Mono se lo diga a Villar y que este le diga al arquero lo que le falta? Digo, porque es una causa de la selección. Y se lee todo, no hace falta llegar a eso, ¿verdad? Fede, ¿qué dijiste ayer en la tele? ¿Se vio el arquero? No, yo dije que Junior Alonso salía en todas las fotos de los goles rivales y acá me dice que ¿salió otra vez? En primer plano salió Junior Alonso. Abrazo, tranquilo, pero para mí Junior ayer jugó mejor de lo que había jugado el partido anterior. Yo creo que podía haber evitado la amarilla. Paredes. La amarilla puede haber evitado. Pero esa fue la famosa para imponer respeto. No había necesidad en ese momento. Al menos. Aparte no era un lugar muy, digamos, un lugar muy importante, muy relevante del campo de juego. ¿La del Mono contra Argentina o la de Ayala en el Mundial contra España? Y son más o menos parecidas, pero Ayala fue contra Pizzi, ¿verdad? Pero Ayala creo que puntea la pelota y saca más rápido. O sea que tuvo una reacción más rápida con respecto al Mono que parecía que ya tenía toda perdida. El Mono es increíble porque él se tira, Celso Ayala se tira como un barredor. Pero el Mono se tira como vos te tirás a una pileta sin saber hacer clavado. ¿Viste cuando vos caes parado a una pileta porque no sabes hacer clavado? Te tirás parado, así se tiró el Mono. Y se tiró. Saltó bien, se tiró. Por la duda. A ver qué pasaba. Fíjate que está rápido mentalmente Tabarelli, que dijo con la mano no llego y se tiró con los pies. Y aparte, la sensación que dejó aquella que estábamos en el estadio, 50.000 personas gritando el gol y después dándose cuenta que algo impidió que entre la pelota y después buscando explicación de qué pasó, porque algunos estaban tapados y no pudieron ver lo de Tabarelli. Porque fue hacia un palo y el área estaba llena de jugadores. Sí. Tiene razón, yo no le hacía a Tabarelli, ¿no? Pero la acción
acá lo dice un oyente, a ver cómo se llama, porque me parece muy interesante, Derli Apodaca, se genera en un error de Ricardo. Ricardo sale mal y deja el arco libre. Ahí él recuerda cuando Roberto Ayala tiene el gol y Gamarra le saca. Y ahí viene la de Samuel, en el segundo rebote, pero en realidad fue así. Él había salido y falló. Falló Ricardo Tabarelli, que después se reivindica de esa forma con la tajada histórica. 13-14 en todo el país. ¿Ariel dónde se fue? Se abatió por el tema de Coronel. Parece que lo que dijo Tabarelli como Sí. que le hace pensar de otra manera. Totalmente. Parece que Y fue a reflexionar, pero otro lado, en solitario me parece. Exactamente. No tiene nada que ver arquero, no estamos diciendo, pero sí que tiene una forma que todavía no da seguridad plena. Más allá de 4 tapadas ayer, porque después los palos. Hablan también, Fabio, ¿sabe de cuál? Del casi gol olímpico de Messi. Sí, esa no midió bien también él. No. Con su altura, no. Tendría que haber Es cierto medido, que ¿verdad? patea como los dioses Messi, Claro. pero sabiendo que podía darse esa rosca para adentro al segundo palo, él ni siquiera, o sea, parece que toca levemente y eso hace que se vaya al palo porque si no era gol olímpico. Bueno, no crean que estamos siendo duros con Coronel. Estamos analizando y reforzamos todo con el análisis técnico de Ricardo Tabarelli. Ahora lo que quiero decir, aún así, yo creo que está hoy por encima del Kili y de Juan Espínola en cuanto a nivel. Yo mismo dije Coronel cuando dimos el equipo y no está mal analizarlo técnicamente con un especialista a un arquero al que conocemos poco. Por eso, ¿o ustedes vieron más de 10 partidos de Coronel? Yo habré visto algunos. Cuando empezó a sonar su nombre, yo Claro, empecé a ver algunos empecé a ver. resúmenes Sí, yo y también. vi algunos lapsos de algunos partidos, un solo partido de realidad de su equipo, ¿Cuál pero viste? no le llegaba mucho. No le llegaba mucho. Cuando en aquel partido que yo vi no lo llegaba mucho y después obviamente en los resúmenes se podía ver que tapaba penales, que tenía tapadas claves que eran importantes para sostener, por ejemplo, un 1-0 de su equipo o un 0-0 inclusive, pero después un partido entero no lo había visto hasta que llegó a la selección. Mismo texto para mí. 13-16 en todo el país. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tu Voz Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas a San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera a las 24 horas, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de octubre, DJ Arnaldo, show de Osmar y Adri, DJ Teo, adquiriendo tu chopera por 35.000 guaraníes, llevas cupón para el sorteo del Oktoberfest, más 20.000, vale jugable en sala, más una carga de shot, degustaciones, de bocaditos, promo de cervezas y tragos. Tacos con salsita, sándwich de desmechado con papas bravas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Casa Marco, Parazo Cristal Templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frente vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Hoy viernes de grandes descuentos en Farma Oliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas. Con todas las formas de pago te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la APP de Farma Oliva o llamando
al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farma Oliva. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortin. El pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortin rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. 13:21, un tema también que nos preguntaron bastante los oyentes, los amigos. El tema de Tony Sanabria, Messi. Había una distancia considerable. Ayer cuando vimos el partido en vivo en directo nos pareció que salió algo de la boca de Tony, pero que también estaba lejos. El famoso tiro de cámara. Claro. Yo le creo a Tony Sanabria porque no tiene antecedentes de ese tipo. Vamos primero con lo que dijo Messi. ¿Está Fabioso? Sí, está. Es común que te escupieron. ¿Pasó algo con él? ¿Lo viste después porque estabas de espalda? No, la verdad que no lo vi. Me dijeron ahí en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es, pues no sé quién es el chico este. Y nada, no lo vi. Lo vi porque me dijeron ellos después, pero tampoco quiero dar importancia, si no ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí. Bueno, mucha gente decía, ¿por qué dijo eso? Estamos viendo acá atrás, desde otro ángulo ya. Mira, este otro ángulo, Ariel. Miren, Ariel, Fabio. Yo creo que Messi se compró esto de que, ¿te acuerdas que antes se le cuestionaba mucho el hecho de que él era muy bonachón y que no reaccionaba ante nada? Era muy bonito. Claro, y ya se vio con el holandés, donde ya había tenido una reacción, digamos, de soberbia, y que lo de ayer también, después la manera en que lo ningunea, dice, ya no hablo de él porque va a ganar fama o va a tener repercusión si yo sigo hablando de esto. Es como que no, y que fácil le convencen los compañeros, ¿no? Porque eso pasó por los compañeros partidos, los compañeros eso decir, che, viste, te escupieron, ¿no? Y él como que se cree en la historia y después varios periodistas también, ¿verdad? Claro. Pero yo lo que voy es que estaba nada que ver. No pasó. El escupitajo jamás llegó. Se discutieron de que hubo una discusión, cruce de palabras, que hay en cualquier partido, perfecto. Y es que hay jugadores en Argentina al que vos le querés también buscar, como el caso de Paul. ¿Cuánto se tomó con Adam Vareiro? Se tomaron después los dos, después venían otros compañeros y le cobraban también, ¿verdad?
al mismo De Paul o al revés, a Adam Vareiro en este caso, pero son cuestiones que pasan en un partido, pero nunca le escupitajo, nunca No. pasó eso. Eso Sí, un categórico. escupitajo, pero no a Messi. No, después de que estaban discutiendo, se aleja Messi y ahí el famoso jugador que, obviamente, con la agitación del juego, el cansancio, lo que sea, termina haciendo eso, ¿verdad? En el campo. Pero no a Messi. Para mí no pasó eso, fue una exageración de los colegas argentinos. ¿Vos sabés qué me pasó acá el dato de... Habla Tony también, ¿eh? Ah, perdón, sí, tenés razón. Después voy a ir con un dato Dale, muy dale. bueno que me pasó Wilson a través de Mr. Chip que quiero mencionar después. Vamos a Tony Sanabria, Osvaldo. ¿Un cruce ahí con Leo? No, cosa del partido nada más. Porque hay una imagen ahí que... Sí, no, estuve viendo. Me llegó la imagen y eso. Parece como que yo le escupo, pero no, para nada. Él está lejos. Lo que pasa es que parece de la imagen, como se ve de la parte de atrás, que yo parece que lo escupo, pero nada que ver. No, Está lejos. No, ningún desmentí momento. que... Sí, totalmente. Bueno, ahí está. Y le creemos a Tony. Y mucho más después de ver las imágenes respaldando justamente la versión del delantero paraguayo. Fabio. Sí, dice Mr. Chit que en su momento Eladio Benítez de Uruguay, en 1957, en un partido contra Paraguay, había sido el jugador más joven en marcar un gol en eliminatorias. 57 para Uruguay, contra Paraguay justamente. Eladio Benítez se llamaba el jugador uruguayo. 18 años y 154 días. Después de él viene el récord de Gustavo Nefa. Tenía el récord que lo conquistó en 1989, cuando jugamos un partido contra Ecuador. En aquella ocasión Gustavo Nefa tenía 17 años y 325 días, casi a punto de cumplir 18, pero no llegaba todavía a los 18. Y ayer se rompió ese récord de Gustavo Nefa a través del ecuatoriano Kendry Páez, que con 16 años y 161 días marcó el gol contra Bolivia. 16 años. 16 años tiene Kendry Páez. ¿Cuál es el autor de este gol que estamos viendo? El récord tenía... ¿Dónde juega el Fabio? ¿No juega en el Independiente del Valle? Estaba ahí, creo. Sí, pero un ratito. ¿O habrá sido ya transferido? Me parece que estaba ahí, tipo Hendrik. Sí. Brasil. ¿Cuál era Hendrik? Ah, el de Palmeiras. Palmeiras, sí. Claro. Hendrik Páez. 16 años. 16 años, qué jovencito, ¿no? Y el Bello ese va a tener por ahí nomás también, él es de Venezuela. Bello, ese es mi jugador. Sí. De una ley Real Cel. Y ese jugó contra nosotros, el sub-17 o sub-20. 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 Sub-20 y le hizo gol a Paraguay, golazos. Acá está Cristian, ya dice, sí, jugaban jugador Independiente del Valle transferido ya al Chelsea. Este es el viste. que se va al Chelsea, Páez. Entonces, Él estuvo Cristian, inclusive en el, creo que estuvo en el Sub-20, aquel que ganó Independiente, que jugó contra Guaraní, en Libertadores, del año pasado. Sí. Él estuvo, cierto. ahí. En esa semifinal. Sí, señor. Justamente en el Atahualpa de Quito. Kendi ya fue transferido al Chelsea, gracias. Entonces, vamos a Edgar, luego con los servicios también con Ariel, con Fabio. Ya expusimos nuestra posición en el caso de Tony Sanabria Messi. Las declaraciones de uno y lo que ya dejó de hacer o no hizo el otro. Edgar. Bueno, suele pasar a mejores familias. Gracias a Miguel Cáceres, me tira un amplio... El 6 de Brasil ayer fue Andrés de Flu. 28 En años. crédito, amigo. Vamos. Un momento, por favor. Sí, Ariel. 28 años ya tiene Eduardo Bello, el que marcó el gol de Chilena. sí. Sí, eso por lo que busqué y me sale. Juega en el Mazatlán. 28 años. No es mi jugador. Nos equivocamos Es muy entonces. parecido. Sí. Es muy parecido al de Rulito Sub-20. Miguel Cáceres me tira una lista más amplia de los jugadores más jóvenes. Moisés Caicedo en su momento contra Uruguay, jugando por Ecuador, 18 años, 11 meses. Después viene Jefferson Farfán, Perú contra Paraguay, 18 años, 10 meses. El cuarto en esta lista es José Castillo, un boliviano que jugó ante Perú, 18 años, 9 meses. Y después ya viene lo de Eladio Benítez que estábamos contando de Uruguay. Viene lo de Gustavo Nefa también, que quedó segundo ahora, después del gol de Kendry Páez. Hasta ayer, antes del partido de Ecuador. ¿A quién había sido el gol de Gustavo? Ante Ecuador.
¿De Gustavo Nefa? Gustavo Nefa. Año 89. Sí, 17 años, 10 meses, 21 días tenía cuando eso Gustavo Nefa. Gracias, Miguel, también por ampliar estos datos. Es el de codazo contra Fariña en la Libertadores Sub-20. Kendry Páez jugó, ahí está, claro, contra Cerro en la semifinal ahora. También. Hace poco en Chile jugó la semifinal. Independiente del Valle, que termina ganando por penales a Cerro Porteño, dirigido por Diego Gavilán. Gracias a los amigos también Edu Garay y también a Princesita. Sí, también. Vamos ahora sí, podemos ir, Osvaldo. 1329. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera a las 24 horas, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de octubre, DJ Arnaldo, show de Osmar y Adri, DJ Teo. Adquiriendo tu chopera por 35.000 guaraníes, llevas cupón para el sorteo del Oktoberfest, más 20.000 vale jugable en sala, más una carga de shot, degustaciones de bocaditos, promo de cervezas y tragos, tacos con salsita, sándwich de desmechado con papas bravas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, Bruselas, casi San Martín. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavon.py en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Este octubre, Rosa, pasa por Farma Oliva y dona un toque por todo el mes de octubre. Comprando productos de las marcas adheridas, estás donando a la Fundación Unidos contra el Cáncer. Gracias a tu aporte, muchas mujeres podrán acceder a exámenes y tratamientos. Unite a la lucha por la detección temprana y la prevención del cáncer de mama con Farma Oliva. En octubre, todos somos Rosa con Farma Oliva. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de Base. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. En el Cacique, más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y lo abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Areguay, en Itagua, el Cacique sí te conviene. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Repasamos los resultados de las eliminatorias y los partidos. En gran encuentro, ayer Colombia y Uruguay empataron 2-2. En el segundo gol de Colombia parecía mano de James, porque le rozó en el brazo y inmediatamente patea a su compañero para el 2-1 parcial. Después, el 2-2 de Uruguay sobre el final
para el gol de Darwin Núñez, que bien pateó el penal. 2-2 el empate en Barranquilla entre Colombia y Uruguay. Por supuesto, Argentina derrotó a Paraguay 1-0. Lo de Bolivia, que estaba rescatando un empate, perdía 1-0 ante Ecuador, empató Bolivia y sobre la hora una jugada en donde no rechaza el defensor, termina marcando el 2-1 el equipo ecuatoriano, que ya suma 3 puntos. Después de haber arrancado con menos 3, ahora tiene 3 puntos y está por encima de Paraguay, inclusive en la tabla de ubicaciones. Chile le ganó a Perú 2-0, un partido discreto de Perú otra vez, ganaba 1-0 Chile y ya sobre el final llegó el segundo gol para el 2-0 definitivo del equipo de Berizzo, que se va recuperando las eliminatorias. Y el resultado más que sorpresivo, Brasil y Venezuela empataron 1-1 en el Pantanal, en Cuyabá. Se jugó este partido 1-1 el resultado final para este encuentro. Atención con la tabla de ubicaciones de las eliminatorias. Argentina es el único líder con 9, Brasil quedó con 7 después del empate, Colombia es el tercero, tiene 5, Uruguay, Chile y Venezuela se reparten entre el cuarto, quinto y sexto lugar de la tabla. Ecuador está séptimo con 3 puntos, Paraguay octavo con 1 punto. Hoy terminan las eliminatorias o las clasificatorias y no estamos adentro ni del repechaje. No. Perú 1 punto y Bolivia sin puntos, es lo que significa entonces esta serie de partidos de las eliminatorias. Ya nos preparamos para el siguiente juego, vamos a jugar ante Bolivia el martes 19:30, el horario del partido. Defensores del Chaco, por supuesto, lo que tiene que ver con Paraguay y su cuarta presentación en estas eliminatorias. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web en www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando o trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en soluciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutas de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Si van a salir de Asunción por Ciudad Ayala, les informo que ya está muy cargada esa avenida desde la zona de Choferes del Chaco hasta Multiplaza. También te recordamos que tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Cuando elijo acompañar algún plato, yo elijo Frutica, elaborado con los mejores tomates. Es lo nuestro, es natural, Frutica. Ahora, Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, al 0811-6666, asterisco gas, asterisco 427. Y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142.
Lácteos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Jortitzer. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Maxi Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdidas de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxidominios.com y migra hoy mismo. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguro es tener la libertad de ser vos mismo, en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas, en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico. La salud de cada día. Prepárate los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te esperamos en la sucursal Ceneu más cercana. Promoción válida hasta el 18 de octubre. ¿Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar, tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial? ¿O que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo? Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. En la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de Pollos Don Juan, salchichas, chorizos con queso, de Viena, butifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y charlábamos con los compañeros, con Federico, con Ariel, la situación del arquero Carlos Miguel Coronel, su actuación más que nada, estuvo bien, estuvo mal, que la gente empezó a cuestionar ciertos factores y ciertas situaciones que se dieron en el partido, pero hablamos con un especialista del arco, arquero de selección, mundialista, Ricardo El Mono Tabarelli. Esto decía con respecto al trabajo de Carlos Miguel Coronel. En primer lugar, está llegando, ¿verdad?, a un arco muy grande. Él pasó un poco el río sin ir con tipo volando, ¿verdad? Sí. Sin cruzar el puente, vamos a decir, ¿verdad? Y bueno, está llegando. Lo que sí noto es que, a mi entender, ¿verdad?, me parece que cumplió en estos partidos, dentro de todo, ¿verdad? Pero le falta leer más el partido, ¿verdad? Él está supeditado a lo que le hagan, como que está supeditado a ver qué hacen, si le tiran, si no le tiran, si está o no bien parado. O sea, parece un arquero de handball, ¿verdad? O sea, tipo que está ahí, ¿verdad? Entonces le falta, a mi entender, por lo que yo veo, le falta caminar mejor el área, le falta leer el partido, porque un arquero de selección tiene que leer el partido.
Y también, por supuesto, hablamos con un colega boliviano que se viene, el sincericidio prácticamente del colega Álvaro, que nos hablaba de la situación, Álvaro Rodríguez, que nos hablaba de la situación justamente de la selección de Bolivia y qué va a pasar el martes en el partido ante Paraguay. El concepto que tenemos de la selección paraguaya, te lo decía, no hace instantes nada más, esa garra paraguaya que tienen ustedes al momento de jugar, ¿no? Más allá de la boliviana, creo que ustedes están poco más arriba que nosotros, con el respeto que se merecen nuestros jugadores, pero en Bolivia se habla mucho del rendimiento individual de cada jugador, entonces respetamos mucho a Paraguay. Paraguay yo creo que si bien está golpeado futbolísticamente, que también está queriendo intentar agarrar ritmo futbolístico en estas eliminatorias, más allá de aquello, creo que el plus que ustedes tienen es que en Bolivia estamos teniendo un recambio generacional, si se puede decir de aquello, pero con muchos jóvenes que se les da la oportunidad de llegar a la selección boliviana, pero que no están jugando. Y además la mayoría de nuestros jugadores, por no decir todos, están jugando en el medio local. El presente y las condiciones que tiene el fútbol boliviano son muy pobres, y eso es real. No tienen dónde entrenar, no tienen una casa de la verde, los equipos a veces no quieren ceder a sus jugadores, esto de los paros, te decía, entonces complicada la realidad, pero sí Paraguay va a ser un termómetro para saber si el director técnico continúa, en su caso renuncia, o la federación toma la decisión de sacarlo de la cabeza de la selección. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Kinfa. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal. Conexión total. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega cocidear nunca fue tan fácil. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya. Farmoliva, Estaciones Adheridas Puma, Copetrol, Vicky, Copemarket, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión, más digitales, más humanos. Te empieza a pasar que disfrutas de ir al bar, tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial, o que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo. Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Bueno, 13:47, cerramos esta parte con Garnero y Gabriel Ávalos. Conferencia de prensa, han sido muy amables. Ya en instantes, Guillermo, Roberto, lo vemos a Garnero también, en la continuidad de ABC Cardenal. El Garnero y Gabriel Ávalos. Buscamos jugar de una manera y el jugador de las características más que teníamos era Iván. La lesión de Beto limitó en ese lugar. Creíamos que podíamos tener
más salida, más claridad en la salida por ese lado, por eso la inclusión de Iván. Aprovecho también para Gabriel la consulta. Gabriel, ¿cuál es la sensación con la que se va después de este resultado y por sobre todo el rendimiento en varios tramos fuimos superados ampliamente por Argentina? Sí, realmente nos vamos dolidos porque veníamos a buscar el partido como lo habíamos preparado en la semana. Sabemos que Argentina tiene grandes jugadores, jugando local ha demostrado una vez más las capacidades que tienen y bueno, pero por momentos también Paraguay creo que aguantó bien el partido y si bien no pudimos sumar, nos vamos a preparar para lo que viene. Profe, tengo dos consultas. La primera, ¿qué balance hace del partido de esta noche? Y segundo, ¿cómo está Junior Alonso? Y si es una preocupación de cara al partido del martes. Y la verdad que pensábamos otro juego, pensábamos que íbamos a tener dificultades, no pensamos que no iba a hacer un gol tan rápido y de la manera que hicieron, es quizá la manera que menos chance tenía el rival. Nosotros somos fuertes en el juego aéreo y a los 3 minutos nos pasaron a ganar con una pelota parada y jugamos con un equipo muy aceitado. No voy a hablar de Argentina, un equipo que es muy difícil quitarle la pelota. Y eso sufrimos mucho en el primer tiempo por querer salir en forma descoordinada, nos ganaban con mucha facilidad las espaldas y eso hizo que el trámite del juego sea muy favorable para el rival. En el segundo tiempo corregimos un poco más, salimos menos y eso hizo que el partido no tenga los sobresaltos que tuvo en el primer tiempo para nosotros. Sabíamos que íbamos a tener muchas situaciones, tuvimos una clara que lamentablemente no la pudimos concretar. ¿Y cómo está Junior? No tengo un informe del médico, hablé con él, me dijo que sintió una fuerte contractura, esperemos que no sea nada. Gabriel, ¿cómo te sentiste en el campo de juego? Porque sin lugar a dudas fue un partido muy difícil para ustedes, con un nuevo cuerpo técnico, una nueva metodología, un nuevo sistema de trabajo. Sí, realmente uno siempre está para aportar. Como dije recién, Argentina tiene un gran equipo. Sabíamos que nos iba a costar un poquito más tener posibilidades o muchas posibilidades. Como dijo recién el profe, ellos se encontraron el gol de una pelota parada muy tempranera. Si bien nosotros tuvimos una clara chance de gol también, no pudimos concretar, pero bueno, esto hay que dar vuelta a la página y concentrarnos en lo que va a ser el partido de local. Me imagino la bronca, porque uno prepara un partido, una formación y que en la primera pelota te hagan gol y por sobre todo de pelota parada, que uno trabaja, que uno espera la concentración al máximo y le tocó hoy a Paraguay. Y te hago la siguiente consulta, de las dos formaciones, José, del inicial al que terminó, ¿cuál más o menos te agradó más hoy en día por lo que demostró la selección? Y te digo en la segunda etapa porque cambiaste prácticamente tu sistema de juego, profe. No, lo que pasa es que el gol tempranero cambió mucho, le dio mucha tranquilidad al rival, un rival que juega muy bien y no se intranquiliza. Quizá con el correr del tiempo podíamos encontrarlo con alguna falla. Y bueno, lamentablemente no sucedió así. Al abrir el partido rápidamente nos costó recuperar el balón, nos descoordinamos en esas presiones y bueno, tuvieron muchas facilidades para controlar el juego. En el segundo tiempo tuvo el equipo mucho más ordenado, sufrimos menos situaciones en contra y tuvimos una a favor. No es un balance positivo, obviamente que no es mi objetivo, pero sabíamos que quitarle la pelota a Argentina ganando no iba a ser sencillo. Gabriel, ¿cómo está el grupo? ¿No se ha sumado nuevamente? Tal vez la ansiedad ya empieza a jugar una mala pasada, te diría, de cara a lo que se viene al encuentro frente a Bolivia. Sí, buenas noches. Realmente el grupo hoy se va muy dolido por estos puntos que realmente veníamos con mucha ilusión de poder sumar. Pero bueno, el grupo también que se ha formado está bastante fuerte con la mentalidad de llegar al objetivo que nosotros queremos. Queda muchísimo todavía de camino, así que nada, hay que pensar para adelante y dejar esto que ya quedó atrás.
Profe, tengo dos consultas también. ¿Cómo notó el semblante de los jugadores tras el pitazo final? Porque pareciera ser que Paraguay quedó con la actitud del segundo tiempo, quizás conforme también de cara a lo que viene, más todavía ante un gran rival y por el poco tiempo de trabajo que tiene. Y por el otro lado le quiero consultar, son tres futbolistas jóvenes con pocos partidos con la selección. Hablo del puesto de arquero. Hoy, ¿qué tal te pareció el rendimiento de Carlos Coronel, que tuvo varias tapadas? No, muy bien. No me gusta hablar individualmente. Creo que el equipo nos costó el primer tiempo, como dije ya varias veces. Y en el segundo estuvimos más ordenados. La idea, obviamente, que quiero es tener mucha más tenencia de balón. Jugamos contra un equipo que lo hace muy bien, que no le pudimos quitar la pelota ni sorprenderlos. Y eso es un tema que tenemos que mejorarlo, pero sabíamos que jugábamos con un equipo que viene haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo, todo lo que compite últimamente lo ganó, ahí tiene una dinámica de juego muy alta y la padecimos en algún momento, pero nosotros estamos en búsqueda de encontrar un funcionamiento, de poder adueñarnos de los partidos. Y ojalá que en este poco tiempo que tenemos hasta el próximo nos pongamos más de acuerdo y obviamente vamos a jugar con otro rival totalmente distinto a este. Gabriel, ustedes como grupo, más allá de las indicaciones técnicas, tácticas que les pueda dar el entrenador, también pareciera ser que si Paraguay se anima es un poco más agresivo, muchas veces también se necesita de impronta y de la actitud y la voluntad misma del equipo. ¿Crees que puede ser así también de cara a lo que viene principalmente? Sí, totalmente. El grupo, como dije recién a un compañero tuyo, está bastante bien. Nos vamos muy dolidos, pero tenemos esa mentalidad también que queremos llegar al objetivo con nuestras armas, ahora con lo que el profe también quiere proponer, tratar de adaptarnos lo más rápido posible y ya salir de esto, ¿verdad? Que tenemos muchísimas ganas, pero bueno, hay que seguir trabajando para poder llegar a eso que todos deseamos. Profesor, ¿cómo le va? Terminamos jugando, o la selección terminó jugando con 4 delanteros, con 2 extremos, el caso de Sosa, de Tito y de los 2 centrodelanteros, profesor. ¿Podríamos ver el partido contra Bolivia de esa forma por la necesidad que tiene la selección de sumar de a 3, Daniel? Y lo que pasa es que poner 4 delanteros y no tener la pelota es una complicación. Hoy el hecho de tener gente en ofensiva sin el balón es complicado. Vamos a buscar tener un funcionamiento distinto donde podamos controlar el juego y poner los delanteros que se necesiten. No hace falta poner 4 delanteros para atacar. Hoy por momentos tuvimos mucha gente en ofensiva, pero sin la pelota es más complicado. Gabriel, ¿qué sintió el grupo? ¿Qué sintió el equipo ayer en el campo de juego al escuchar ese gol permanente de los argentinos? A mí personalmente me incomodó, y al futbolista, ¿qué sintió? No, nada, realmente jugar de local, obvio, tiene fluye otro funcionamiento, la gente también, ¿no? Juega a favor del equipo de local. Nosotros, los profesionales, creo que no nos molesta eso, obviamente estamos concentrados en lo que es el partido, es más, jugando un partido como estos, creo que es difícil de darse cuenta muchas veces de eso, así que nada, creo que no influyó mucho esas cosas para los futbolistas. Buenas noches, Daniel. Te quería preguntar cómo se hace para frenar un equipo como Argentina cuando juega en un nivel como el que tuvo en el primer tiempo. Es muy difícil. Tener futbolistas, tener un funcionamiento, una idea muy clara, aceitada, tener distintas variantes y que los ejecutores sean de altísimo nivel, muy difícil. La verdad que es muy difícil. Daniel, Hernán O'Donnell de Universo Deportivo, comenzaste con 3 centrales, después con la salida de Junior Alonso pusiste a Tito Villalba. ¿Qué busca un entrenador cuando juega con 3 centrales o con 2 centrales? ¿Cuáles son las diferencias que puedes encontrar en el sistema? Y a Gabriel, ¿cómo está físicamente? Porque bueno, había faltado en el partido de Argentinos, nos había llegado el informe médico que estaba en un proceso evolutivo y quería saber cómo estabas en lo físico. Nosotros buscamos, cuando no teníamos la pelota, cubrir un poco más el ancho. Sabíamos que por distintos movimientos que tiene el rival se ocupa ese lugar y sorprender
cuando teníamos la pelota, buscar el lado opuesto. El rival reduce mucho los espacios cuando pierde el balón y libera el lado opuesto. Quisimos buscar eso, pero en ningún momento lo pudimos lograr. Por eso la idea de jugar con 3 centrales y con 2 laterales que ayuden más en ofensiva. Tener la alternativa de jugar por fuera, teniendo jugadores por dentro también. Pero buscamos eso, pero nos costó mucho poder hilvanar alguna jugada peligrosa. Para Daniel Garnero, Argentina arrancó con 2 delanteros, fue un primer tiempo distinto, que usted lo dijo, al segundo. El segundo tiempo no lo sufrieron tanto. No esperaba tanta agresividad como cuando tuvo los 2 9s, que como cuando entró Lionel Messi. No, porque para mí la cantidad de jugadores que pongan en ofensiva no modifica mucho, porque realmente todo el que se mete a jugar circulan mucho. El delantero no es centrodelantero, sale a jugar mucho, sea Lautaro, sea Julián. En ese sentido Argentina tiene un funcionamiento muy bueno y tiene grandes ejecutores, entonces están en un gran momento y es muy difícil contrarrestar el buen estado de ánimo, el ambiente que se vive en la cancha, no es sencillo. Sí, Gabriel, la pregunta que queda pendiente es sobre tu estado físico. Sí, físicamente por suerte ya me siento bien, si bien tuve un pequeño problema de piel, digamos, una infección, me hizo perder algunos días de trabajo con mi equipo, que por eso también no llegué, pero bueno, ya me siento al 100% y ojalá pueda seguir sumando. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Juez bloquea cuentas y bienes de exdiputado procesado por caso de merienda escolar.